Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la clase. Buenas tardes, profe. Como me les va, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Fabio Tamayo, soy enfermero profesional y APH, tecnólogo APH, especialista en trauma. Pues vamos a dar inicio a esta clase tan impresionante. Ustedes ya vienen de un proceso con un módulo saludable y esto pues es un regalo que CELAB quiere tener con ustedes. Es más que un regalo, es más algo como una enseñanza que queremos dejarles a ustedes como cuidadores para saber qué hacer como primeros auxilios ante situaciones que se nos pueden presentar en todo momento. Más que ustedes están al cuidado de niños, pregunto o hago una aclaración por favor a todos. Hoy quiero que la hagamos didáctica, hoy quiero que esta clase conmigo sea muy didáctica, por eso quisiera pedirles a todos ustedes que enciendan su cámara, quiero verlos porque vamos a hacer algo muy práctico. Esto no es de hablar, no es de pasar diapositivas, sino que vamos a hacer algo muy práctico para que todos entendamos la situación. Entonces, las personas que tengan cámara disponible, por favor, encendámosla, porque la idea es que interactuemos y hoy tengamos una clase muy didáctica en cuanto a lo que vamos a poder hacer y vamos a poder ver referente a todo lo que podemos hacer ante situaciones de atragantamiento y quizá un RCP pediátrico básico que podamos hacer hoy en cuanto a situaciones que se nos... Entonces, por favor, encendamos luces, quiero verlos, la mayoría de las personas que tengan encendidas cámaras, por favor, para poder hacer algo bien práctico. Como segunda medida, les voy a pedir que por favor todos se me consigan un peluche más o menos de este tamaño, o un muñeco, algo que podamos simular que es un niño. ¿Listo? Algo que lo que podamos hacer, porque hoy vamos a aprender a hacer lo importante que podemos llegar a hacer en el cuerpo de un bebé. Entonces, por favor, todos rapidito, 3 minuticos para que consigamos un peluche, un muñeco de tamaño de un bebé. Si no tenemos un muñeco que sea una almohada, pero la idea es que podamos hacer esta clase muy práctica y muy didáctica. ¿Listo? 3 minuticos para que consigamos un peluche, un bebecito o un muñequito. Todos tenemos hijos, tenemos niños pequeños, entonces vamos a hacerlo muy didáctico. ¿Listo? ¿Me confirma cuando los tengamos todos, por favor? Listo, las personas, por favor, enciendan cámaras, que la idea es que hagamos esta clase lo más práctica posible. Yo sé que muchas veces en la parte virtual, muy bien Carolina, muy bien Paola, en la parte virtual muchas veces el interés es más por aprender en lo que veamos, pero hoy vamos a hacerlo muy práctico, ¿listo? Entonces, por favor, vamos a hacerlo. Ya tenemos los peluchitos, me confirman todos, Sandra, Lorena, Erika. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos a esta clase para cuidadores. Hoy no vamos a hablar en terminología médica, hoy no vamos a hablar en terminología basada en conocimientos clínicos. Hoy vamos a aprender a hacer todo lo posiblemente o lo que llegado al caso podamos hacer nosotros para atender un atragantamiento. Vamos a iniciar con atragantamiento y quizá que ese atragantamiento a futuro nos vaya a dar una situación en la que el niño no presente respiración, que presente un atragantamiento tan fuerte que simplemente nos dejó de respirar y paró el corazoncito, ¿cierto? Entonces quizá vamos a pasar un poco a aprender qué hacer y cómo actuar ante esas situaciones en las que el niño simplemente dejó de respirar, ¿sí? Entró en paro cardiorrespiratorio, o en el momento en el que los niños son muy curiosos y cualquier cosita se meten a la boca y de ahí derivado de eso va a haber un atragantamiento, que hay dos tipos de atragantamiento, el leve, ¿cierto? Y el grave, que son esos atragantamientos que nos pueden conllevar a que el niño simplemente pierda la vida, ¿cierto? Entonces hoy vamos a, a preguntar, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿todos tienen bebés o ya tienen niños caminadores? ¿Quién tiene bebés y quién tiene niños caminadores? Así rápidamente que me contesten, ¿caminadores o bebés? Yo tengo niños caminadores de 3 años y una de Muy, 6 años. muy bien, Lorena, ¿quién Yo más? tengo un niño de 1 año. Bien, María José, niño de 1 año, doña Sandra. También Yo tengo tengo un niño de caminado. 2. Una niña de 4 años. Muy bien, muy bien. Bebé de 8 meses. Dice Yuri, bebé de 8 meses, muy bien. Entonces vamos a tener la práctica de los dos tipos de los dos tipos de bebés, ¿cierto? Niño de 2 años, dice Erika. Entonces, Buenas tardes. buenas tardes. Mis hijas tienen 6 y 13 años. Muy bien, 6 y 13 años. Muy bien. Entonces,
Estamos hablando de que niño de 16 meses dice Ingrid, bebé de 6 meses dice Diana Rocío. Muy bien, entonces vamos a hablar de los dos casos porque casos particulares que se han presentado pueden ser en cualquiera de esos dos tipos de situaciones, dos tipos de situaciones que se nos puede presentar. Entonces aquí vamos a ver, necesitamos un muñequito o un peluche o una almohada pequeña, ¿cierto? Para simular el bebé o un muñequito como el que yo tengo un poquitico más grandecito que podemos simular, que es un bebé más grandecito, ¿cierto? Ya ahorita vamos a ver para qué vamos a utilizar el peluchito y cómo es que vamos a saber por medio de estos matachitos didácticos vamos a poder entender, porque no podemos hacer, y aclaro, jamás vamos a hacer estas maniobras que vamos a aprender hoy, a hacerlas en una persona real, siempre y cuando la situación no se presente, ¿no? Jamás vayan a coger ustedes a sus niños a meter los dedos a la boca, ni a atragantarlos, ni nada por el estilo. Aclaro, yo sé que no lo vamos a hacer, pero pues es importante tener en cuenta que esto, nunca vamos a practicar estas maniobras sobre personas reales, jamás. Nunca hay que oprimir el pecho a una persona o oprimir el estómago o la parte baja de la apófisis sifoide, que ya les voy a explicar qué es, en una persona que no está atragantada o que no necesita la maniobra. Jamás se realiza RCP en el pecho de una persona si la persona está viva o respirando, sea niño o sea adulto. ¿Claros? Muy bien. Entonces, hoy ustedes van a saber o vamos a practicar exactamente esa forma que quizá podamos atender o saber cómo actuar. Lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma. Yo sé que a veces es muy difícil ante la situación y ustedes más que nadie me van a contar con su experiencia que muchas veces ustedes, o cómo actúa uno ante una situación de un atragantamiento. ¿Qué es lo primero? Y quiero que ustedes me cuenten qué han hecho cuando un niño se ha atorado. ¿Qué es lo primero que han hecho? En medio, no hablemos de parte clínica, sino en medio de experiencia de ustedes. ¿Qué han hecho? Cuéntenme. Golpearle la espalda. Golpearle la espalda, ¿cierto? Dar palmadas en la espalda, dice Erika. Paola, ¿qué dice? ¿Qué han hecho cuando un niño se atora? Ay, pues la verdad, a mí no me ha pasado, Muy, entonces, no sé, yo me muy bloquearía. bien. Eso es principal, eso es lo importante hoy. Hoy vamos a aprender a no bloquearnos, hoy vamos a aprender a qué hacer, ¿cierto? Entonces, la seguridad es primero. ¿Qué es la seguridad? Simplemente asegurar el área en la que estoy y asegurarme de lo que yo voy a hacer va a ser provechoso y va a ser beneficioso para el niño, ¿cierto? No sé, ninguna me dijo, de pronto por mí no lo han dicho, pero sí han visto que en unas situaciones de atragantamiento, de que un niño se atora, hasta lo cogen de las paticas y lo mueven. ¿Sí se han visto? Apretar el O que agarran, abdomen. apretan el abdomen, imagínate, apretar el abdomen no tiene absolutamente nada que ver con la parte del atragantamiento, eso es totalmente diferente. Si yo aprieto el abdomen muy duro de un niño, lo que voy a ocasionar es quizá algo diferente, ¿cierto? O quizá inducir el vómito y ese vómito me puede hacer una broncoaspiración en ese niño, errores garrafales que cometemos. Otros errores muy comunes es darle agua. ¿Y una persona atragantada podrá tomar agua? ¿O un niño atorado, atragantado podrá tomar agua? ¿O si el niño está tosiendo y yo le doy agua, qué puede pasar? ¿Cierto? Entonces son situaciones que conllevamos o que aquí llegamos al punto en el que cometemos por hacer más, a veces hacemos menos, ¿cierto? Entonces por eso la seguridad es primero, ¿cierto? Lo segundo es pedir ayuda. Ustedes, mamás, cuidadoras o personal, ¿ustedes tienen claro cuál es la línea que yo tengo que marcar para pedir ayuda? En la ciudad en la que ustedes estén, independientemente de que estemos en cualquier parte de Colombia, ¿saben cuál es el número que tienen que marcar o lo tienen claro? Juliet dice el 123, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? ¿El 123 es la línea de emergencia? Sí, señor, el 123 es la línea de emergencia. Yo cojo mi teléfono, cojo mi celular, marco la línea 123 y en esa línea me van a poder orientar, ¿cierto? Para yo poder pedir una ayuda, una ambulancia o cualquier tipo de situación en la que conllevemos a que esa ayuda pueda llegar, ¿cierto? Entonces, la línea 123 es la que yo tengo que tener muy presente para este tipo de situaciones. Actuar es clave. ¿Qué es actuar? Es poder hacer las maniobras que vamos a aprender hoy, ¿cierto? Para poder ayudar a ese niño, para poder ayudar a mi paciente en el momento en el que se presentó la situación, sea mi hijo, sea que una persona que yo esté cuidando, o sea simplemente que yo vaya pasando por el lugar y observe una situación y vea que las personas quizás no están haciendo los pasos o no están actuando para ayudar a ese niño, ¿cierto? Entonces, importantísimo saber la seguridad, mantener la calma, poder pedir ayuda, actuar y vamos a aprender los pasos claves y sencillos, ¿cierto? Para yo poder ayudar en esa situación. Entonces, aquí vamos a hablar algo muy importante que es un chequeo. ¿Qué es lo que yo debo hacer?
¿cierto? Ante la situación que se me acaba de presentar. Estamos hablando de un atragantamiento en un niño, ¿cierto? Este niño está atragantado, ¿qué le pasó? Quizá yo dejé a mi hijo en la sala jugando y el niño estaba jugando con plastilina. ¿Se han visto esas barritas de plastilina que ven ahora en los Lego o los famosos slime? Sí saben cuáles son los slime, ¿cierto? Esas cositas que los niños cogen en las manos y empiezan a amasarlo. ¿Y qué pasará si ese niño coge una bola de plastilina o una bola de slime y se la introduce en la boca? Ellos son muy curiosos, ¿cierto? Más y son niños de meses o son niños de 1 añito, 2 añitos, que quizá aún no tienen una noción muy clara de lo que puede llegar a suceder. No quiere decir que, que un niño más grandecito no se pueda atragantar. Pero, ¿qué pasará si yo me doy cuenta que algo muy clave en los niños es el silencio? Si yo tengo niños en mi casa y no escucho ruido, ¿qué estará pasando? Generalmente, papás, ¿qué pasa cuando tengo niños en mi casa y de un momento a otro se escuchó el silencio? Eso no es bueno, Algo ¿cierto? están haciendo. Muy bien, algo está pasando con esos niños. ¿Qué estarán haciendo? Y uno inmediatamente tiene que estar alerta. Por eso, en las situaciones en las casas donde tenemos niños y hay silencio, algo está pasando. Ahí es donde yo tengo que empezar a estar alerta. Ah, no, es que mis niños son muy juiciosos y no hacen ruido. No, los niños generalmente siempre hacen ruido, ¿cierto? Entonces llego a la situación en la que estoy llego a la sala y veo que mi hijo está acostado boca abajo. Entonces, ahí es donde tengo que aplicar inmediatamente. Mantengo la calma y aplico esto que se llama el chequeo de 15 segundos. ¿Qué debo hacer? Ojo, 15 segundos, no 15 minutos, ni 3 minutos, ni 2 minutos, ¿cierto? Entonces, llego y lo llamo por el nombre o lo volteo y miro qué pasó. ¿Qué acciones está presentando en la cara, ¿cierto? ¿Está respirando? ¿No está respirando? ¿Está morado? ¿Está pálido? ¿Está sudoroso? ¿Cierto? Yo lo volteo y miro si el pechito del niño se está expandiendo o no se está expandiendo, ¿cierto? O simplemente puedo observar que tiene algo en la boca. Ojo, tiene algo en la boca por fuera, o simplemente observo que hay algo que le está obstruyendo la garganta, ¿cierto? Está atragantado, no está tomando aire, o si él me quiere hablar, está tratando de hablarme y simplemente no veo que el niño me está hablando, no veo que el niño me está diciendo algo, o quiere hablarme y simplemente no puede porque tal vez algo tiene, ¿cierto? En la garganta y no lo está dejando respirar. Estos son 15 segundos que yo tengo que saber cómo chequearlos en ese momento, cómo actuar, qué hacer en ese momento para observar. Observo. Todo buen primer auxiliante es observador, no es actuar de manera premeditada, sino saber qué tengo que analizar en el momento para poder tomar decisiones claves de lo que yo tengo que hacer. Ojo, algo muy importante, que quizá me salga un poco del tema, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. A veces los niños cogen tarros o frascos que quizá nosotros mismos reenvasamos, ¿cierto? Y no etiquetamos, y quizá ese niño se cogió y se tomó algo, ¿cierto? Y ese algo lo intoxicó. Eso también es importante que al momento de observo el entorno del niño y veo que quizá había un blister de pastillas, de, no sé, acetaminofeno, pastillas que yo tomo para la presión arterial, o las pastillas del abuelito que las dejó ahí, que son la torvastatina, o cualquier tipo de medicamento. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando están con niños, porque los niños son muy curiosos, ¿cierto? Y ellos lo ven a uno tomándose una pastilla y ¿qué hacen ellos con el blister? Empiezan a sacar esas pastillas y ellos se las toman. Identificar el objeto, identificar el producto, qué tipo de producto es, o identificar el medicamento puede marcar una pauta entre salvar vidas en los niños. Es decir, si yo veo que mi hijo se ha intoxicado, no estamos hablando de atragantamiento, sino de intoxicación, yo llevo ese sobrecito de pastillas a la clínica o se la entrego a los paramédicos que llegaron. Mire, mi hijo se tomó este sobrecito, se tomó este tarrito que contiene tal medicamento o tal producto, porque esto puede marcar la pauta en la que nosotros podamos actuar para poder salvar una vida. Las intoxicaciones es algo muy común, pasa todo el tiempo con los niños, pasa todo el tiempo en los hogares y muchas veces no estamos pendientes de esa situación o simplemente por el actuar no observamos lo que dice acá el chequeo 15 segundos, no observamos el entorno y no podemos darnos cuenta. Llegamos con el niño a la clínica y ¿qué pasó? ¿Qué se tomó el niño? No sé, yo lo encontré tirado en el piso. ¿Observaron? ¿Miraron el área? ¿Miraron el entorno? ¿Qué pudo haber pasado? Entonces, eso es muy importante, papitos y cuidadores, que tengamos muy en cuenta. Listo, respira normal. Yo observo al niño 5 segundos y me doy cuenta si en 5 segundos el pechito se expandió, si de pronto el pechito expandió, o simplemente la respiración es rápida o agónica, o simplemente la respiración es muy lenta. Y estoy observando que el niño se está poniendo moradito o se está poniendo pálido, ¿cierto? Importantísimo, ¿cierto? Se está atragantando, tendrá algo en la boquita. Observo que quizá alrededor había productos o había un juguete y falta algún pedazo del juguete o cualquier cosa.
o las famosas maras o las pelotas locas, esas pequeñitas, que es con lo que más los niños se están atorando hoy en día, sobre todo los niños bebecitos, los niños caminadores o gateadores, que ven y observan una marita o cualquier tipo de cosita redonda y se la introducen en la gargantita. Acuérdense que la garganta de los niños es muy pequeñita, ¿cierto? Entonces cualquier cosa que ellos se metan en la garganta los va a asfixiar, ¿cierto? Entonces tengo que saber y ser muy observador en este sentido. ¿Claros? No sé si alguno de ustedes, para que pongamos un poco en contexto lo que estamos aprendiendo ahorita, quiera contarnos un caso en específico que le haya pasado, ustedes como cuidadores o como papitos. Paola me decía que no le ha pasado ningún caso, no sé si Erika o Sandra o Lorena quieran contarnos algo de que haya sucedido en algún momento y ustedes quieran que quizá lo dialoguemos. Los escuchamos. Sí, a mí me pasó con mi hija mayor, ella tenía como 3 añitos más o menos, y se estaba comiendo una empanada. La empanada traía esa carne desmechada Ok, y la mordió y pues no alcanzó a masticarla, a digerirla y se estaba pues ahogando con la carne. ok, Entonces lo que yo hice fue de una vez literalmente meterle el dedo en la boca y sacarle el trozo de la carne que era lo que la estaba haciendo atorando. ahogar, sí, Ok, atorarla. Entonces muy pues bien. reaccioné, pues le metí el dedo a la boca, abriéndole Ujú. la boca y le saqué el trozo de carne y ya ella pues pudo respirar y hasta ahí llegó la comida de empanada y inclusive ella le tiene pavor pues a comer carne de esa forma. Muy bien, gracias, Juliet. Mira que Juliet tocó un tema muy importante que es los atragantamientos con comida, ¿cierto? Importante, y la pregunta que le hago a Juliet, cuando tú dices que introduciste el dedo en la boca de la niña para sacar el producto que tenía, ¿tú observaste la carne? ¿La veías o simplemente lo hiciste a ciegas? Pues como ella se estaba comiendo la carne, sí tenía unas hebritas, unas mechitas de carne hacia la parte de la lengua, pero Ujú. entonces no la había, lo que te digo, como si se lo hubiera pasado entera. Ok. Entonces, pues ella sí estaba quedándose sin respirar, se estaba Ujú. como le digo, sí, es como ahogando. Entonces Sí, lo que yo claro. hice fue de una vez reaccionar y sacarle la carne, entonces alcancé a cogerla toda, porque era un Ujú. pedazo grande, no era que estuviese deshilachada, sino era un pedacito grande. Entonces pude Ujú. sacarlo todo, porque no sé qué hubiese sucedido si se hubiera partido o si hubiera descenebrado la carne. Muy bien. Miren, el caso de Juliet es algo muy particular y es que ella observó que aún quedaban rastros de esa carnilla de ojo que era eso y ya pudo introducir el dedo y sacar el pedazo, ¿cierto? Ahorita vamos a desglosar esa partecita. Muchas gracias, Juliet. Sandra, la escuchamos. A mí me pasó algo similar, pero ella fue Ujú. con un trozo de manzana. Ok. Ella estaba comiendo la manzana, cuando de un momento a otro ella, o sea, como que vi que se atoró y yo le di los golpecitos en la espalda, la coloqué como Ujú. boca abajo, le Ujú. golpeaba la espaldita y nada, no me reaccionaba, ya la levanté, ya se me empezó a poner con ojeras, ya lo último ya se me puso los labios morados, ya no respiraba. Ok, Y le metí así ya estaba sí, sufriendo. ya Ujú. estaba así, le metí así el dedo y le saqué el trozo de manzana, o sea, lo tenía toda por acá. Entonces, pues, o sea, fue un susto muy grande. Muy bien. Le Pero tú saqué el trozo. también observabas el pedazo de manzana, o sea, veías cuando le abriste la boca a la niña, me dices que es una niña, ¿no? ¿O no Sí, es una niña. observabas, no No, observabas el pedazo no de vi manzana? nada, o sea, o sea, deduje que estaba, pues, que lo tendría por acá, porque yo le Ujú. golpeé la espalda y no reaccionaba. Entonces, o sea, supuse que estaba todavía por acá, más o Cuando menos. le diste los golpes en la espalda, ella lo expulsó el No, pedacito de manzana, o tú no, le no lo introdujiste el dedo y lo sacaste. no. Por eso fue que le decía así, le metí así el dedo así y como en forma de Ujú. ganchito, así un poquito. ¿Qué edad Y tenía la niña? eso fue como a los 3 añitos, eso fue a los tres 3 años. añitos, hace Bueno, muy más o bien. menos un año. Bueno, dos casos, gracias Sandra, dos casos muy parecidos, pues con comida como tal, pero son situaciones en las que el actuar en uno de los casos estuvo bien, el otro de los casos, gracias a Dios, salió bien, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar de esa partecita de cuándo sí, cuándo no, cuándo actuar, cuándo no actuar y cómo actuar en ese tipo de situaciones. Por eso me gusta que interactuemos de la situación y gracias a Sandra y a Yuri que nos contaron los casos, porque son importantes que nos demos cuenta que son cosas que pasan, todo el tiempo pasan, son cosas, situaciones que llegan, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a ver cómo vamos a pedir esa ayuda, ¿cierto? Porque es muy importante que tengamos en cuenta que cuando ya llamo a la línea de emergencias 123,
tengo que saber cómo voy claramente a pedir esa ayuda, ¿cierto? Porque muchas veces cuando cogemos el teléfono y cogemos el celular y llamamos y hágame un favor, mándeme una ambulancia aquí a la carrera 27 con 56 porque es que tengo un niño malo y cuelgan. ¿Qué edad tiene el niño? ¿Cierto? ¿Qué le pasó al niño? ¿Cómo se llama el niño? ¿Cierto? ¿Está consciente, no está inconsciente? ¿Respira, no respira? La dirección, a veces ni siquiera en la llamada del 123 dan la dirección, por el afán y por las situaciones, ¿cierto? Entonces, y lo otro que tienen que decir es, yo ya estoy haciendo algún tipo de maniobra, necesito ayuda médica urgente porque estoy tratando de salvar la vida de un niño, de mi hijo, de mi sobrino, del niño que estoy cuidando, etcétera. Entonces, importante, como primera medida, tengo una situación con un niño de 2 años, 1 año, 6 meses, 2 meses. Mire que la edad puede marcar una diferencia entre la atención rápida o la atención lenta que yo le pueda dar, ¿cierto? Es muy diferente que tú me llames y digas, tengo un niño de 3 meses a tengo un niño de 15 años, ¿cierto? Es muy diferente la situación. 15 años a 3 meses, o tengo un niño de 2 meses. Recuerden que la atención siempre va a ser prioritaria para los menores. Siempre la atención va a ser prioritaria para los menores. Entonces es importante la edad de ese niño en ese momento. Segundo, el niño me está presentando que se comió un pedazo de papaya y quizá la papaya se le atoró en la garganta y no está respirando, ¿cierto? Está inconsciente, está atragantado, está morado, está azul, ¿cierto? Él intenta hablarme y no puede, se le siente que cuando respira se le escucha algo en el pulmón. Todo lo que el niño esté presentando en el momento, ustedes están en la obligación de decirlo en esa llamada, porque esa llamada queda grabada y eso marca la pauta para que la persona, a la ambulancia a la que le estén derivando el caso, inmediatamente sepan a qué van a llegar a enfrentarse. Es muy diferente uno cuando está en una ambulancia llegar a enfrentarse a una situación a ciegas, que cuando la mamita, el papito o el cuidador ha llamado y ha dicho, el niño se comió una puntilla, bueno, casos particulares que me pasan a mí, se han comido puntillas, se han comido dados, se han comido maras, o simplemente con comida, como el caso que le pasó a Juliet, se pasó un pedazo de carne muy grande y se atragantó, ¿cierto? Y está el pedazo de carne ahí, se le ven las hebras de carne en ese momento. Entonces, ese tipo de situaciones es importante que ustedes las vayan contando para que, obviamente, nosotros como personal de salud o a la personal de salud que llegue, sepamos a qué nos vamos a enfrentar. Tercero, la dirección del barrio. Es más, si ustedes ponen indicaciones a esa persona, muchas veces vivimos en peatonales, ¿cierto? O vivimos en una zona de escaleras, o vivimos en zonas en las que es difícil acceso por, no sé, hablo por Bogotá, en las que las direcciones son muy complicadas, ¿cierto? Entonces, dar indicaciones claras y específicas, la calle, el barrio, al lado del palo de mango, por encima de la casa de don Juan, de la tienda de la esquina del señor, bueno, no sé, del paisa, todas las indicaciones que yo pueda dar, es importante darlas en ese momento porque eso va a ayudar a la tripulación o a la policía o al que vaya a ayudar a atenderme a que lleguemos con mucha más premura. A veces la sola dirección no es suficiente. Hablo en el caso aquí, yo vivo en Bucaramanga y en Bucaramanga hay barrios que tienen casi la misma dirección. En Bogotá a veces pasa lo mismo, ¿no? Hay situaciones en barrios que manejan localidades que manejan la misma dirección. Trabajé en Bogotá y sé por conocimiento de causa que en Bogotá también las direcciones son muy complicadas. Entonces, importantísimo dar indicaciones directas, dirección, barrio y algún tipo de referencia que puedan indicar que esa ambulancia llegue de mucho más fácil acceso, ¿cierto? Hoy en día se puede enviar hasta la ubicación si la llamada es por WhatsApp, ¿cierto? Pero si no tengo esa forma de enviar una ubicación por WhatsApp, pues simplemente doy indicaciones claras y concisas para que ese servicio llegue mucho más rápido. Y por último, estoy iniciando primeros auxilios ahora mismo. Yo estoy realizando maniobras en el niño, en el caso tal de que esté haciendo RCP o haciendo cualquier tipo de maniobra, yo estoy haciendo ya algo, pero necesito ayuda. Entonces, estas 4 tipsitos que acabamos de ver al momento de solicitar la ayuda en la línea de emergencias es muy importante que ustedes tengan en cuenta, muy importante que lo podamos grabarnos estos 4 pasos para que la ayuda llegue. Muchas veces decimos, pero ¿por qué se demora la ambulancia? Y lo mandaron le dijeron que la emergencia, digamos, Bogotá era en Kennedy y lo mandaron para Suba. Aquí no va a llegar la ambulancia, ¿cierto? Entonces, muy importante tener en cuenta que esto es primordial al momento de dar la información, edad, nombre del niño, lo que le está pasando al niño, la dirección exacta y si usted ya está realizando algún tipo de maniobra o no. Recordemos que no somos personal entrenado, no somos personal capacitado, pero yo puedo hacer, así como hizo Sandra y como hicieron Juliet, que ayudaron y salvaron una vida rápidamente, porque eso es lo que yo tengo que hacer y lo que yo tengo que saber cómo actuar al momento de una situación. ¿Claros? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Vamos con un buen hilo?
No sé si alguien tenga una pregunta, es el momento de hacerla. ¿Algún aporte adicional o algo que quieran comentar? El momento de hacerla para que entremos ya en materia de lo que es un atragantamiento como tal. Qué pena, yo sí quisiera hacer un aporte, recordarles, o pues a las personas que de pronto no sepan, que la línea del 123 no necesariamente tenemos que tener minutos, sino es No. una llamada gratis, por decirlo así, no sé cuál sea el término correcto. Muy bien, Juliet, exactamente. La línea 123 es una línea gratuita y es en todo el país. Depende en la zona en la que tú estés, al momento de que entre la llamada a la línea 123, la va a redirigir a la zona más cercana a la que usted esté, ¿no? Eso es algo muy verídico. Si estamos en Bucaramanga y usted marca el 123, pues lo va a llamar en la zona de Bucaramanga. Si está en Bogotá, pues lo va a dirigir en la zona de Bogotá. Independientemente si quizá la llamada se me fue para Santa Marta, me contestó un costeño, eche, ¿qué pasó? Entonces usted dice, estoy en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Y pues no sé por qué me están contestando. No sé si el costeño quizá viva ahí en Bogotá y lo contrataron para el 123. No lo sabe. Muchas veces por el oído sabemos, me contestó un paisa, me contestó un costeño, pero esto es donde me están contestando. Entonces usted refiere, estoy en la ciudad de Bogotá, estoy en la ciudad tal, para que esa línea inmediatamente, si le contestaron de otra ciudad, sea redirigida a la situación en la que está presentando. Ojo, no quiere decir que si le contestaron en Santa Marta, esa llamada no vaya a poder ser redirigida o que la no le atender la emergencia. Muchas veces en la misma línea de emergencia 123 hay personal capacitado o le redirigen la llamada al personal capacitado para que le vayan indicando qué puede hacer y qué no puede no hacer en una situación de emergencia. Telefónicamente también me pueden ir orientando. O en el caso de quizá que alguno de ustedes cuente con un servicio prepagado de ambulancias, no sé, EMI, AME o cualquier tipo de situaciones, también puede ser en esas líneas de emergencia, me pueden dar orientación, teleorientación de lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. ¿Listo? Entramos en materia, atragantamiento. ¿Cuándo es un atragantamiento grave y cuándo no es un atragantamiento grave? Ojo a esto. Los niños generalmente en su aprendizaje, sobre todo los bebés, los niños pequeños, sufren de algo que se llama el trastorno de deglución. ¿Y qué es eso? Que aún no pueden pasar correctamente cierto tipo si es líquido, a pasar a sólidos. O hablo por el caso de los bebecitos, ¿cierto? Yo sé que las abuelitas y las mamás, ya las mamás de edad, son muy juiciositas en querer darle carne, pollo, pescado a los niños chiquiticos, ¿cierto? Porque es que tienen que alimentarse, o entonces cogemos y le hacemos una papilla, pero la papilla quizá quedó con grumos, o le queremos empezar a dar sólidos a ese niño que apenas está empezando a saber pasar líquido, porque ellos todos nacemos con el reflejo de pasar líquido cuando se hace la succión, ¿cierto? Entonces, es importante saber que un atragantamiento puede producirse por cualquier tipo de situación, líquido o sólido, ¿cierto? Entonces, si ese niño se tomó un vaso de agua o está dando el teterito y ese teterito le produjo tos, es un atragantamiento leve. Y si el niño está tosiendo, déjenlo toser, ¿sí? No traten de pararle la tos, ni de empezar a darle palmaditas en la espalda si está tosiendo. Las palmadas en la espalda no le van a ayudar a que ese niño tosa. La tos es el reflejo del cuerpo para tratar de sacar ese líquido que ya no pasó por la laringe, sino se fue a la faringe y se fue hacia el pulmoncito, ¿cierto? Entonces, para adultos y para niños es lo mismo, que ese reflejo de tos es el mecanismo más efectivo para sacar ese producto. Si el niño está tosiendo, jamás se les vaya a ocurrir darle líquido, por favor, mamás. Yo sé que es muy importante ustedes creen que todo, o sea, el conocimiento común, el conocimiento popular es que todo se va con un vaso de agua. No. Si la persona está tosiendo, sea adulto o sea niño, no darle líquidos, porque el líquido, si yo estoy tosiendo y esa toalla está produciendo ese reflejo y usted le da líquido, ¿qué le puede causar ese líquido al momento de hacer la inspiración? ¿Qué puede causar? Que ese líquido se vaya ¿a dónde? Al pulmón, ¿cierto? Y puede haber una broncoaspiración. Entonces, olviden el líquido. Sandra, ¿nos quieres decir algo? No, no, señor, eso, que podía broncoaspirar. Muy bien. Entonces, si yo, por lo menos en la parte adulta, como le llamo yo, el atoro bobo, que es cuando nos atoramos con saliva, ¿cierto? Uno muchas veces en un momento va a hacer algo y se atora con la misma saliva, ¿cierto? O está tomando agua y le causa ese tipo de tos. La tos es el mecanismo de defensa para que ese líquido salga. Ese es un atoramiento o un atragantamiento leve, ¿cierto? Ya pasamos a un atragantamiento complicado, grave, que es cuando es con productos, objetos, comida o cualquier tipo de situación en la que ya hay un obstáculo en la tráquea, es decir, cuando ya el objeto está causando un déficit de la situación respiratoria, es decir, que ya no está pasando el aire completamente, ¿hacia dónde?
¿Hacia dónde es? Cuando nosotros respiramos va a los pulmones y ¿a dónde tiene que llegar el oxígeno? ¿A qué parte del cuerpo tiene que llegar el oxígeno? ¿Al cerebro? Muy bien, Angie, gracias. Entonces, si yo no respiro, va a haber hipoxia. ¿Y qué es la hipoxia? La falta de oxígeno en el cerebro. Y es ahí donde los minutos cuentan, es ahí donde la palabra clave es minutos cuentan, ¿cierto? Es ahí donde ese atragantamiento que está obstaculizando la vía respiratoria no está dejando la suficiente oxigenación y es donde el cuerpo empieza a ponerse azul. En el caso de los niños a veces es un color azulado o morado, ¿cierto? En el caso de los adultos muchas veces es rojo, un enrejecimiento en la parte de esta, pero como estamos hablando de niños, generalmente es un color azulado o rojizo, ¿cierto? O morado, ¿cierto? Que puede ocasionar que no esté llegando suficiente oxígeno al cerebro. Punto clave, paréntesis que hago, después de 10 minutos de haber una falla completa de la parte respiratoria al cerebro, hablamos de una hipoxia cerebral y ya vamos a hablar de unas complicaciones neurológicas, es decir, si después de 10 minutos no ha llegado oxígeno al cerebro, ya va a haber una complicación mucho más grave y esa complicación puede conllevar a daños o deterioros neurológicos o la muerte, es decir, si no llega oxígeno, paramos, ¿cierto? Y si paramos el cerebro, ¿qué pasa? Morimos, ¿cierto? Entonces es importante tratar de restablecer lo más pronto posible esa frecuencia respiratoria o tratar de sacar ese objeto de manera segura para que esa parte respiratoria obstructiva salga, ¿cierto? Entonces, leve, el aire está pasando por los pulmones, ¿cierto? Dejarlo toser, que es el mecanismo más efectivo, y vigilarlo de cerca hasta que se calme, ¿cierto? Entonces, ese niño hay que vigilarlo, está tosiendo, está tosiendo, está tosiendo, hasta que esa tos produjo que sacó el pedacito de arrocito, o sacó el pedacito de papilla, o simplemente el líquido salió, ¿cierto? Pero siempre hay que estarlo vigilando, porque, ojo, un atragantamiento leve se nos puede convertir en un atragantamiento complicado, cuando el objeto ya definitivamente no ha salido, ¿cierto? Entonces, la regla de oro es, si tose, que tosa fuerte y hasta que el cuerpo va trabajando solito y el cuerpo va sacando ese producto. Si el cuerpo, el niño está en movimiento, está tosiendo, bien. Si el niño no está en movimiento, no está tosiendo, ¿qué pasó? Pasamos a un atragantamiento grave. Entonces, ¿qué hay que hacer? Actuar. Ojo, está tosiendo, lo dejamos toser. Si el niño no está tosiendo, no tiene movimiento, no está respirando, ¿qué hay que hacer? Iniciamos las maniobras de desobstrucción o las maniobras que vamos a aprender para sacar esos objetos de la boca del niño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo identificar yo eso? No respira. Observo el que hablamos ahorita los 15 segundos. Observo que el niño no está respirando. No está teniendo un volumen respiratorio moderado o simplemente no está respirando, ¿cierto? El color, su cara cambia de color, de pálido a morado, ¿cierto? O azulado. Entonces, ¿qué hay que hacer inmediatamente? Actuar. ¿Claros? Preguntas, dudas, inquietudes, algo que se me, algo que se Hola, me olvidó decirles ahorita. Hola, Damaris, te escuchamos. perdón, pregunta. ¿Hay alguna manera de, si el bebé no tose natural? Se te fue la señal, Damaris, no te escuchamos la pregunta. Bueno, según lo que le entendí o que le entendí a Damaris es que ella quería preguntarle si había alguna forma de inducir la tos en una persona. No. La tos es el mecanismo de defensa natural del cuerpo, que es algo que refiere que mientras que el atragantamiento se produzca leve, la tos va a ser el mecanismo de defensa del cuerpo. Yo no puedo producir la tos de una u otra manera o inducir la tos. El vómito sí, la tos no. Entonces no sé si quizá era la pregunta que se quedó Damaris sin señal, pero inducir la tos de alguna manera no es posible hacerlo. Simplemente la tos es el reflejo del cuerpo cuando hay un atragantamiento y eso produce ese efecto de expulsión por medio de la tos. Entonces, regla de oro, dejarlo toser. Si ya el niño no tose, no puede respirar, entonces es donde vamos nosotros a empezar a actuar. Y empezar a actuar es simplemente realizar esas maniobras que hoy vamos a aprender y que ya vamos a empezar a actuar. Y por eso es que vamos a coger el muñequito que les había dicho que tuviéramos a la mano, y que quería que ustedes tuvieran la cámara encendida para poder ver, porque vamos a empezar a hacer esas maniobras, ¿cierto? Que son las maniobras de 5 golpecitos en la espalda y 5 compresiones para tratar de desintoxicar, de desatorar a un niño pequeñito, y la maniobra de Helmich, que es la maniobra que nosotros vamos a tratar que vamos a aprender, no a tratar, que vamos a aprender hoy, que es esa maniobra de compresiones en el pecho o en la apófisis sifoide del niño, que ustedes van a saber cómo identificarla ahorita, les voy a explicar cómo es, y esas maniobras para desatorar a una persona. Regla de oro para Sandra y para Juliet que nos contaron el caso. Si yo observo el objeto
en la boca del niño. Es decir, estoy viendo que el objeto está en la boca del niño y tengo la posibilidad de con mis dedos, que sea con estos dos dedos en pinza, o sea con estos dos, o sea con el dedito en gancho, como dijo Sandra, y trató de introducir el dedito. Si yo puedo introducir los dos dedos en la boca del niño y hacer esto y coger el objeto, lo retiro. Si yo puedo hacer esto, la forma de pinza, introduzco los dedos en la boca del niño y lo puedo retirar, perfecto. O con mi dedo pulgar, anular, que es el más larguito, introduzco con forma de gancho sin dañar la parte de la boca, ni el paladar, ni la parte interna de los cacheticos del niño, introduzco y lo retiro. Ojo, si observo el objeto, solo si lo observo. Si yo no observo el objeto, algo que puede pasar es que yo introduzco mi dedo y puedo hacer bajar mucho más el objeto y ocasiono una obstrucción total de la boca del niño. Y ahí voy a incrementar, voy a incrementar el riesgo y a bajar el tiempo de respuesta. La hipoxia, si el objeto baja más a la garganta, va a cerrar más. De aquí para arriba es ancho y de aquí para abajo es corto. Y más en la garganta de los niños. La garganta de los niños empieza ancha y se va obstruyendo hasta que tiene un punto en el que ya no va a pasar el aire. Y si tengo un objeto que lo está obstruyendo, yo le introduzco mi dedo y a ciegas y lo hago, ese objeto va a introducirse más abajo y va a hacer que la hipoxia va a ser mucho más fuerte, ¿cierto? Entonces, si observo el objeto y puedo introducir mis dedos, lo retiro. Si no, no lo hagamos a ciegas. Ahí es donde vamos a pasar a hacer la maniobra de descompresión por medio de la acción. ¿Claros? Preguntas, dudas o inquietudes antes de que iniciemos la maniobra, y todos con el peluchito en la mano, por favor. Muy bien. Entonces, tenemos a nuestro bebé, a nuestro hijo en manos y el niño está atragantado. Primero que tenemos que hacer es posición de seguridad. ¿Y cuál es la posición de seguridad? Boca arriba. No agarrarlo de las paticas y sacudirlo. Eso no se hace, ¿cierto? Ni coger el niño así y empezar a darle palmadas con el niño en posición lateral, ¿cierto? Eso no hay que hacerlo porque si yo estoy haciendo esto, no le estoy haciendo ningún tipo de acción en la garganta del niño para que el objeto salga. Entonces, posición de seguridad inicial, boca arriba, con mi mano en la cabeza del niño, haciendo esta maniobra hacia atrás. Hagan esto ustedes allá con su matachito, hacia atrás. Es decir, tengo el matachito acá y hago esta posición. ¿Para qué? Para que la cabecita del niño quede abierta, es decir, para que haya una apertura de la vía respiratoria, ¿cierto? Es decir, muy bien, Erika lo está haciendo muy bien. Abro la cabeza del niño hacia la parte trasera, ¿cierto? Espérame un segundo que acá cometí eso. Correr un poquito el computador hacia atrás para que ustedes me puedan ver mejor. Hago esta maniobra, ¿cierto? Con la boca del niño abierta, ¿no? Que la boca del niño se abra. Y observo, miro y veo que puedo sacar el objeto. ¿Cómo les enseñé que eran? Hagan toda la maniobra. Digamos que sí estoy viendo el pedazo de carne. ¿Cómo lo sacarían? Háganlo. Puedo hacer con mis dos dedos, ¿cierto? En pinza. O puedo hacer con el pulgar y el anular, ¿cierto? O simplemente puedo introducir mi dedo índice y sacar o retirar el objeto. ¿Claro? Ojo a la posición de la cabeza del niño. No lo estamos haciendo así, ¿no? Ni yo mirando de para arriba a ver si de pronto observo. No, tengo que estar mirando hacia abajo. Es decir, en esta posición en la que yo pueda mirar y pueda hacer la extracción del cuerpo. ¿Estamos claros? ¿Todos me entendieron el mensaje en este sentido? ¿Estamos claros, cierto? Muy bien. Ahora, si ya definitivamente yo al observar tengo el niño en la posición encima de mis piernas y estoy observando que el objeto de ninguna manera se observa, evito introducir los dedos porque puedo bajar el objeto, ¿cierto? Entonces ahora vamos a la posición de seguridad. Hay dos formas de hacer esta maniobra. Muy bien. Tengo a mi hijo en esta posición con la cabeza así, ¿cierto? Con mis dos dedos, si es un niño pequeñito, estamos hablando de neonatos, con mis dos dedos voy a donde termina la clavícula. Todos pónganse los dedos aquí donde termina su clavícula, ¿cierto? Ahora, bajen derecho, 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 por el pecho derecho abajo, hasta donde encuentran un huequito. ¿Cómo generalmente le llamamos a ese huequito? ¿El esternón? No, el esternón es el hueso. Donde termina el esternón y hay un huequito. ¿Cómo le decimos normalmente cuando nos duele y nos duele la qué? ¿Qué decimos? ¿La gastritis? No. Bueno, digamos que la gastritis, pero hay una palabra muy fundamental. Todos decimos que nos duele la boca ¿de qué? El estómago.
Muy bien, el estómago no tiene boca para que lo tengamos claro, pero todos decimos nos duele la boca al estómago, ¿cierto? Entonces, ahí donde nos duele la gastritis, donde termina el esternón y empieza un huequito, ese se llama la apófisis sifoide, pero todos vamos a decir boca al estómago, ¿cierto? Porque todos conocemos la palabra como boca al estómago, ¿cierto? Entonces, pues vamos a repetir la maniobra. Cogemos en el niño y ubicamos la clavícula del niño, bajamos derecho, derecho, hasta que ubicamos la boca del estómago, donde termina el esternón y empieza la boca del estómago. Ahí en ese huequito es donde yo tengo que hacer esta maniobra, con la cabeza del niño extendida hacia atrás, ubico la boca del estómago y hago 5 compresiones en esa boquita del estómago. Dependiendo el tamaño del niño, es la fuerza en la que yo tengo que ejercer. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí en ese huequito? Ahí hay una bolsa de aire que al tener esta forma, la cabeza así, yo puedo oprimirla y eso puede hacer que el objeto salga expulsado de la boca del niño. ¿Claros? ¿Me entendieron la maniobra? Estamos hablando de un niño de brazos, un niño pequeñito, ¿sí? Neonato de bracitos. El niño que tiene Angie ahí tiene que como añito y medio, 2 años. ¿Niño o niña? No le veo bien. Angie. Es Niño. un niño, sí, señor. ¿Un niño? ¿Es un niño? ¿Cómo se llama ese niño? Isaac, Bueno, Isaac, ¿cuántos años tiene Isaac? 2 añitos. Muy bien, 2 años. Con Isaac aún se puede hacer esa maniobra, de esta manera. Claro, pero ahorita les voy a enseñar la otra. Listo, Angie, muy bien. Entonces, Gracias. otra forma de hacerlo. Estamos sentados, ¿cierto? Ponemos nuestro niño boca abajo. Ojo, boca abajo. Con mi mano cojo la cabeza del niño y extiendo el cuello de esta manera. Extiendo el cuello, ¿sí? Es decir, pongo mi mano de esta manera y agarro la cabeza del niño y extiendo la cabeza del niño con la boca abierta, que la boca del niño esté abierta. Ojo, boca abajo. ¿Claro? Muy bien. Boca abajo. Ahora, pongo el pecho del niño, la misma boca del estómago, lo pongo sobre mi rodilla, con la boca del niño extendida así boca abajo, sobre mi rodilla. ¿Entendimos? El pecho del niño va sobre mi rodilla. ¿Sí? Con la boca extendida. Están viendo el matachito que yo tengo, ¿cierto? Sobre la rodilla y con mi mano doy 5 golpes en el pecho del niño, fuertes en la parte de atrás. ¿Qué hace la rodilla? La rodilla hace de que cuando el niño yo dé los golpecitos, haga que ese golpe le dé el golpecito en el pecho para que expulse el objeto. ¿Estamos? ¿Me entendieron lo que queremos decir? La hacemos, por favor, hagan toda la maniobra. Háganla. Muy bien, Sandra. Erika, muy bien. Erika ya tiene en este momento su bebé en brazos. Muy bien. Angie está muy bien en la maniobra que está. Eso, así es. Con la mano en la boca del niño, con la cabeza extendida y la boquita abierta, pongo en la rodilla y sobre la rodilla doy los golpecitos en la espalda del niño, 5 golpes, y repito hasta que el objeto salga. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahora, muchachos? Los escucho. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta referente a lo que estamos viendo ahorita? ¿Las demás personas están haciendo el ejercicio? Sí, señor. Una pregunta, profe. ¿Los golpes son suaves, son secos o duros? Secos, son golpecitos secos en la espalda del niño, ¿sí? Obviamente tenemos que tener en cuenta el tamaño, ¿no? Y la fuerza que yo voy a realizar. Los golpes deben ser contundentes y secos, con tal de que se transfiera el golpe de la espalda a mi rodilla para que el pecho del niño se alcance a comprimir, ¿sí? Ojo, el pecho del niño es el mismo, la misma boca al estómago es la que debe estar sobre mi rodilla, ¿no? La boca al estómago es la que debe estar sobre mi rodilla, ¿cierto? Son 2 maniobras muy efectivas en bebés que van a ayudar a que este tipo de situaciones se desatore un niño. Vuelvo y repito, eso de agarrarlos de las paticas y sacudirlos que generalmente las abuelas nos dijeron que hiciéramos, eso no se hace en los niños. Eso puede ocasionar desprendimientos, daños cervicales, puede ocasionar hipoxias o puede ocasionar que el objeto no salga y el niño muera. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora vamos a hacer algo muy importante también. Y ya vamos a hablar, no de los bebés, ya sabemos cómo desaturar un bebecito, ¿cierto? Estamos claros ya en cómo podemos hacerlo.
Pero tenemos también niños caminadores o niños que ya han pasado una edad mucho más avanzada, ¿cierto? Que ya están caminando y están atorados por cualquier situación. Y es aquí donde aparece la maniobra de Helmich. Por allá en hace muchos años un loco Helmich se atoró con una aceituna e inventó una maniobra que hasta hoy en día salva vidas. Y todos yo creo que en algún momento hemos visto esta situación, ¿cierto? Estamos hablando de niños, ¿cierto? Un niño que yo puedo simplemente coger, ¿cierto? Puedo coger, ubico lo mismo, clavícula, bajo derecho, 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 hasta la boca del estómago, ubico la boca del estómago del niño, pongo mi puño sobre la boca del estómago y pongo la otra mano en la parte frontal y hago movimientos circulares, es decir, oprimo y hacia arriba. Hago este movimiento hacia arriba. Háganlo todos. Muy bien. Hago este movimiento. ¿Qué hace ese movimiento? Oprime esa bolsa de aire para que el objeto sea expulsado. ¿Sí? Esto es muy importante y es una maniobra muy sencilla. Yo quiero que ustedes la hagan con el peluchito que tiene así como la estoy haciendo yo. Ubican clavícula del niño, bajan derecho, derecho hasta que encontraron el huequito de la boca del estómago. En la boca del estómago pongo mi puño de esta manera, así. Y sobre el puño pongo mi mano y hago movimientos fuertes hacia adentro, circulares, hacia adentro y hacia arriba. ¿Qué hace ese movimiento? Que crea una bolsa de aire que va a hacer que el objeto salga por la boca del niño. ¿Cuánto tiempo tengo que hacerlo? Hasta que expulse ese objeto. Recuerden que yo ya tuve que haber llamado a la línea de emergencia, ¿cierto? Si en el caso de Angie, que está con el esposo, creo que está con el esposo, mientras que Angie está haciendo la maniobra que tiene que estar haciendo el esposo. Muy bien, no está gritando a Angie diciéndole, hágale, hágale. No, usted tiene que estar llamando a la línea 123. ¿Y qué tiene que decirle la línea 123? Lo que está sucediendo. Brindar Ajá. ubicación. Muy bien. ¿A quién voy a atender? ¿Y a quién voy a atender? A un niño de 2 A un años. niño de 2 años. ¿Y cómo se llama el niño de 2 años? J. Isaac Merchan González. Muy bien. Tengo a Isaac Merchan de 2 años en este momento que se me atoró con un pedazo de carne y necesito ayuda. La mamá Angie le está haciendo maniobras, pero el niño no se desatora. Por favor, ayúdenme, ¿cierto? Y entonces, algo también que es muy importante que usted tenga que tener en cuenta es que tengo que saber qué EPS tiene el niño. ¿Por qué es importante para nosotros saber qué EPS tiene el niño cuando usted llama a la línea de emergencia? Porque la EPS me va a derivar a dónde lo tengo que llevar. Recuerden que en Colombia, si es nueva EPS, la atendemos un lado, si es Sanita, la atienden en otro lado, si es, bueno, no sé, en Bogotá hay cualquier cantidad de EPS, pero entonces tengo que tener muy claro qué EPS tengo, o si no tengo EPS, simplemente digo, régimen contributivo. Pues sí, no tengo EPS contributiva, tengo EPS subsidiado. Eso es muy importante saberlo, porque de eso depende la atención a dónde vayamos a derivar el paciente nosotros cuando llegamos a hacer el servicio, ¿cierto? Pero lo importante, lo primordial es nombre del niño, edad del niño, la edad es primordial, ¿cierto? Identificarse en ustedes, soy el papá, soy el cuidador, soy la persona encargada de tener el niño, soy la vecina, bueno, en fin, todos los datos que yo pueda dar y datos específicos y concretos de lo que nosotros podemos hacer. ¿Claros? ¿Alguien tiene una duda acerca de la ubicación de la apófisis sifoide? Pregunten ahorita, los escucho. De las 25 personas que están conectadas, ¿alguien tiene una duda? ¿Alguien quiere hacer una pregunta referente a lo que acabamos de hacer? Hicimos 2 maniobras, recuerden, boca arriba con la cabeza extendida del niño, boca abierta, mi mano siempre tiene que estar en la cabeza del niño y la cabeza hacia atrás. Obviamente el cuerpo del niño está sobre mi rodilla o sobre mis piernas, ¿cierto? Y pongo mis 2 dedos, ubico la clavícula del niño hasta que encuentro la boca del estómago y sobre la boca del estómago con la cabeza extendida hago la maniobra, ¿cierto? Con mis 2 dedos. Si el pecho del niño es más grande, pues lo hago con mi mano completa, ¿cierto? Hasta que el niño expulsa el objeto. Repetimos, boca abajo. Volteo a mi hijo boca abajo con mi mano abriéndole, extendiéndole el cuello y abriéndole la boca. Pongo el pecho del niño sobre mi rodilla, que la apófisis sifoide esté sobre mi rodilla y con golpes en la espalda, 5 golpes en la espalda fuertes, ¿cierto? Para que se oprima la apófisis sifoide con mi rodilla, el niño expulse el objeto. ¿Claros? ¿Preguntas, dudas o inquietudes hasta ahora? Ahora, la maniobra de Helmich, que es algo muy sencillo. Pongo mi niño de frente, me pongo detrás de mi hijo,
ubico con mi mano la clavícula y bajo y bajo y bajo hasta que encuentro la boca del estómago, pongo mi puño en la boca del estómago o en la apófisis tifoide, pongo mi mano sobre el puño, ¿cierto? Y hago esos movimientos circulares hacia arriba. Esos movimientos circulares hacia arriba van a hacer que el niño haga este movimiento, ¿cierto? Y al hacer este movimiento que están viendo ustedes que está haciendo el muñeco, va a salir el objeto. ¿Claros? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? ¿Alguien tiene algún aporte, alguna pregunta? Créanme que es muy importante, como lo estamos haciendo tan práctico hoy, y den en cuenta que yo no estoy hablando en terminología médica, estoy hablando con ustedes de tú a tú para que ustedes me entiendan lo que estamos haciendo. Ustedes son los encargados de que esa primera atención, ese primer auxilio que ustedes le van a brindar a sus hijos o a sus niños o a sus cuidadores, ayuden a salvar vidas. Créanme que esto que estamos viendo hoy salva muchas vidas. Primero, mantengan la calma, no se alteren, sepan actuar los 15 segundos de mirar a ese niño qué está pasando y actúen. Actúen. ¿Alguien quiere decir algo? Lo escuchamos. Sí, señor. En la boca del estómago hay como, o sea, como una campanita, como algo así muy pequeñito, Sí. como una puntica. ¿Se hace sobre esa puntica No. o bajando Mira. esa? Identifica si llegaste a la boca del estómago, ¿cierto? Ahí termina el esternón, que es el hueso, y ahí empieza el huequito. Ahí debajo de ese esternón, de ese huequito, es donde yo tengo que poner mi puño, o donde yo tengo que hacer la presión, ¿cierto? Con los dos dedos, si es un niño pequeño, o con mi mano completa, si es un niño grande, ¿cierto? Si es un niño grande, ya lo puedo hacer con el puño, así de esta manera, ¿cierto? O simplemente con mis dos dedos hago la compresión. La idea es que sea en el huequito, no sobre el hueso, porque si es sobre el hueso vamos a hacer ese RCP. Es ahí debajo del huesito. Donde está ese huequito, donde está el huequito, que ahí donde llamamos boca al estómago, cuando nos da acidez y nos duele la boca al estómago, es ahí en ese huequito, ¿sí? Recuerden el nombre, apófisis tifoide, pero para que todos lo tengamos en cuenta, en la boca del estómago, ¿cierto? Donde termina el esternón y empieza ese huequito. Ahí es donde yo tengo que poner el puño o donde tengo que hacer esa compresión. Muy bien, Sandra, muy buena pregunta, excelente. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Importantísimo, la posición, ¿cierto? Si es con mi mano en la cabeza del niño, que el cuello esté extendido. Si yo extiendo el cuello, abro la vía respiratoria. Si yo dejo que el niño haga esto, cierro la vía respiratoria y no va a haber ninguna forma de que ese objeto salga. Por eso la posición de la cabeza hacia atrás es muy importante para que el cuello esté completamente abierto y yo pueda hacer que ese objeto salga. La boca del niño debe estar abierta. ¿Claros? Otra ¿Preguntas? pregunta, en el momento en que, digamos, uno coge el niño, lo coge como del lado debajo, así como del Ajá. cuellito, ¿cierto? Sí. ¿En qué momento, cómo se hace para abrir? ¿Se le introduce los dedos? Sí, ¿Así yo de esa pongo manera? mi mano, generalmente nuestra mano va a ser mucho más grande que la cabeza de un niño, ¿cierto? Entonces yo pongo Sí. la mano de esta manera y con mis dos dedos abro la boca del niño, ¿sí? Ah, listo. Hago esto y abro la boca del niño. Generalmente para poder abrir la boca de un niño, yo introduzco los dedos así. Si yo introduzco los dedos así, el niño me puede morder, ¿cierto? Entonces yo tengo que introducir los dedos hacia los lados, hacerle esta, ¿sí? Entonces si yo hago esto, el niño, el reflejo que hace uno, ¿qué es? Abrir la boca, ¿cierto? Si yo los meto y el niño tiene muelitas, ¿qué va a hacer el niño? Me va a morder, ¿cierto? Aunque una persona atragantada, un niño atragantado, lo que quiere rápidamente es abrir la boca. Entonces, sencillamente yo hago esto, introduzco mis dedos y abro la boca del niño y hago la maniobra con la rodilla, obviamente, ¿cierto? En la rodilla, sí. Las dos formas es efectiva. Es simplemente saber pensar y reaccionar en el momento de la mejor manera para poder desatorar a ese niño. ¿Claro? Esos golpes secos en la espalda solamente que cogen el niño y le dan golpes en la espalda, ese golpe en la espalda no va a hacer absolutamente nada. Ese golpe lo que va a causar es que el objeto se mueva y quizá baje más. Pero la maniobra efectiva de hacer que la apófisis tifoide me bote esa corriente de aire, eso va a ayudar a que la persona se desatore muy rápidamente. ¿Claro? Esta maniobra de Helmich en niños y en adultos se hace de la misma manera. Lo único que tengo que tener en cuenta es que en un niño la maniobra debe ser con mucha menos fuerza, ¿no? Si es un adulto, pues obviamente la fuerza debe ser acorde al cuerpo de la persona. Si es un niño, simplemente medir la fuerza y hacerlo de manera en la que la fuerza se haga y ocasione que esa corriente de aire saque el objeto extraño que esté en la boca. ¿Claros? Sí, señor, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Lo escuchamos. Yo ya acordándome de las situaciones, mi hermano en alguna situación, él
se comió una moneda. Ajá. Entonces él ya llevaba como, o sea, buen tiempito con la moneda ahí, pero él no había dicho nada. Entonces él se empezó a poner como pálido. Entonces mi mamá le dijo que, pues, que tenía, él estaba muy pequeño. Entonces mi mami le dijo que tenía, que estaba muy pálido. Entonces él le dijo, pues él seguramente por el miedo le dijo que era que se había comido una moneda. Entonces pues mi mami no supo cómo reaccionar y lo único que hizo fue coger un carro Ujú. y arrancar para el hospital y pues en el transcurso el carro como que seguramente cogió un hueco y al saltar el carro se le bajó la moneda. Entonces ahí Ah, caramba. el doctor ya le hizo la radiografía y pues ya la moneda había quedado en el estómago, entonces ya tocó esperar fue que él hiciera el cuerpo para que la moneda y estar pendiente que la moneda saliera. Pero entonces ahí fue gracias al carro, pero digamos, en esos casos en donde él pues no mostró ningún signo, ya lleva buen tiempo con la moneda ahí como atorada, pero pues él respiraba todo, sino que fue porque ya pues seguramente se sentía un poquito atorado y se empezó a poner pálido. Pero fue siempre, o sea, se nos dimos cuenta ya había pasado un buen tiempito, entonces digamos en ese caso, pues Bueno, la pregunta que quizás te estoy tratando de captar, Angie, es que tú me quieres preguntar por qué al pasarse una moneda no se atragantó tan rápidamente. Quizá la moneda entró de canto, o sea, entró de lado y no giró dentro de la garganta y no obstaculizó completamente el paso del aire. Se siente la molestia, más no el, la dificultad para el paso del aire. Gracias a Dios, esa moneda bajó al estómago, ¿sí? Y gracias a Dios de pronto la expulsó por medio de su proceso intestinal. Hay objetos que los niños se comen muy raros como puntillas, agujas, jeringas. Bueno, en mis 20 años como enfermero profesional que trabajé en el área de pediatría, ustedes no se imaginan todas las cosas que un niño puede comer. Es increíble las cosas que uno puede encontrar en el estómago de un niño. A veces esas situaciones conllevan, cuando son agujas o cuando son puntillas, conllevan a cirugías extremas. ¿Qué es una cirugía extrema? Que la aguja se introdujo en la parte de la tráquea, o que quizá la aguja no bajó hacia el estómago, sino hacia el pulmón. Y esa aguja adentro, imagínense qué puede hacer, esas clases, ese tipo de situaciones, qué puede hacer en el niño. Por eso es importantísimo, importantísimo la comunicación, ¿cierto? Que el niño me cuente qué se comió, si el niño habla, ¿no? No, papá, es que me da miedo decirle porque es que usted me va a pegar. Ojo con eso, es importante la comunicación y que el niño me cuente qué se pudo haber comido, porque hasta que nosotros nos lleven ustedes el niño a la clínica, llegue el niño a la clínica y nosotros hagamos una radiografía y, oh, sorpresa, el niño tiene una aguja en el pulmón o el niño tiene una puntilla en el estómago. Imagínense, para que una puntilla que tenga una pulgada haga el tránsito por el intestino. Esa puntilla se puede alojar en el intestino por dentro es una mucosa y ese intestino por dentro puede ocasionarse mucho. Esa moneda que se comió, hermano Angie, pudo haber ocasionado una obstrucción intestinal, un nudo en el intestino y pudo haber causado un colapso en el intestino. Es decir, parte del intestino se muere porque no tiene comunicación, porque la moneda se atoró. ¿Y qué puede pasar? Una peritonitis. En 5 minutos muere. En 10 minutos muere. O se estrangula simplemente, se hace una inflamación en el intestino y se estalla el intestino y causa una peritonitis. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta el tiempo. El tiempo juega un factor fundamental entre ustedes, papitos y cuidadores, en la atención médica, ¿cierto? Si estamos hablando del atragantamiento, que es lo que hablamos ahorita, es algo superficial, algo que quedó aquí en la garganta y está obstaculizando el paso del aire. Pero si ya estamos hablando de un objeto que bajó, importantísimo, cogemos a ese niño y para la clínica, porque nosotros llegamos allá y se hace la radiografía, inmediatamente la radiografía nos va a determinar en qué situación está y dónde podemos nosotros, si hay que hacer una laparatomía, que es abrir el cuerpo completamente, o si quizá el objeto puede salir por sus propios medios. En el caso de la moneda, pues quizá no era muy grande y pudo salir por el intestino. Entonces, sí, me van a hacer la pregunta, cuéntame. Yo tengo otra pregunta. En caso de que el niño se coma una mara, una que llamamos nosotros las piquis, en el caso de hacerle la primera práctica, que es estirarle el cuello, ¿la mara no puede ir bajando? Depende, ¿No es eso? sí, depende el tamaño de la mara, ¿sí? Hay maras que son pequeñitas, las piquis o los marones que son más grandes, depende del tamaño y depende del tamaño de la garganta del niño. A veces la misma mara baja, o sea, si el tamaño no es tan grande, simplemente ya se bajó completamente,
¿cierto? Y el niño, me tragué la pepa, me tragué la mara, corramos con ese niño para el hospital porque hay que hacer la radiografía, lo que les decía ahorita. Si el niño está empezando a presentar la dificultad, quiere decir que la mara no va a pasar por la tráquea, ahí se quedó en esa tráquea, ¿cierto? Y entonces, al quedarse en la tráquea es importante la maniobra, porque si es un objeto redondo, está haciendo presión, ¿cierto? Y si yo hago la maniobra rápidamente, esa presión va a ayudar a que lo expulse más rápidamente. A veces cuando son objetos sólidos, como un pedazo de manzana, ¿cierto? Que quizá a veces queda un poquito de paso de aire, es donde los niños empiezan a respirar con dificultad, y puede darnos un tiempo más prolongado. Pero cuando el objeto es redondo, ¿cierto? Cuando el objeto es redondo, ese objeto puede causar una obstrucción completa. Por eso ahí es donde hay que actuar de manera mucho más rápida. Que la mara vaya a bajar, si ya quedó obstaculizada, ella no va a bajar porque ya no va a pasar de la tráquea. Igual, el mismo caso para los mamoncillos, porque he visto también que pues ellos se comen mucho los mamoncillos. Pasa lo mismo con los mamoncillos o con las ciruelas. Es exactamente lo mismo. Las pepas de ciruela o las pepas de mamoncillo son casos comunes, muy comunes en atragantamientos en niños menores de 2 años. Muy comunes que le dan ese mamoncillo y la pepita los atoró. Bueno, entonces, para repasar un poquito lo que vimos ahorita, entonces, la posición, ¿cierto? Ya sabemos que puede ser boca abajo o que puede ser boca arriba, ¿cierto? Los 5 golpes en la espalda, después de que ya ubicamos y damos los 5 golpes en la espalda, giramos nuevamente al niño si lo tenemos boca abajo para ver si el objeto ya está en la boca, en la punta de la boca, si quizá el objeto no fue capaz de salir completamente y yo giro el niño y veo que el objeto lo tiene en la boca, ¿qué hago? Acuérdense en la maniobra de 2 dedos, de pinza o de gancho, si el objeto lo veo en la boca, ¿cierto? Y si definitivamente el objeto no salió, vuelvo a repetir la maniobra y repito la maniobra hasta que el objeto salga. ¿Sí tengo que llamar al 123 o no tengo que llamar al 123? Siempre tengo que llamar a la línea de emergencias porque me pueden dar orientación o simplemente ellos me pueden ayudar si el objeto no sale. Listo. En caso de que uno llame al 123 y uno logre pues ya expulsar ese objeto, de todas maneras toca que ellos lo revisen a ver si está ustedes bien. quieren que el niño sea revisado porque quizá el objeto le hiciera un objeto que tenía puntas y quizá le causó alguna lesión, el médico viene y observa la garganta del niño por medio de un laringoscopio, de un otoscopio, observamos y miramos que el objeto no le causó ningún daño, perfecto, pero si ya el niño empezó a actuar normalmente, no tiene ningún tipo de sangrado ni nada, yo puedo llamar a la misma línea 123 y cancelar el servicio y informar qué pasó, ¿cierto? Ya el niño se pudo desaturar, logramos desatorarlo, ¿sí? Si yo sospecho que el niño no se comió un solo objeto, sino que se comió 2 y solo salió 1, ni modo, ese niño tiene que ser llevado a una clínica para hacer una radiografía de la parte de la tráquea o del tracto intestinal para ver si tiene algún objeto o no. ¿Listos? ¿Estamos claros con esto? ¿Alguien tiene más o alguna otra pregunta? Repasamos la maniobra de Helmich un momentico, entonces. Nos ponemos detrás, ¿cierto? Nuevamente nos ponemos detrás, ubicamos la apófisis sifoide o boca del estómago, pongo el puño en la parte trasera, en la parte delantera, ¿cierto? Pongo mi otra mano en la parte del puño y hago la maniobra hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba de forma circular. ¿Para qué? Para que ese movimiento haga que el objeto salga por la boca del niño. ¿Claros? Yo tengo una pregunta en esa práctica. Es que, pues, obviamente, préstame el peluche un momento. En esa práctica, pues, uno coloca al niño, obviamente, pues, busca la boca del estómago, pero entonces a lo que, pues, en esos momentos uno está lleno de nervios, siempre el niño trata como de botar la cabeza hacia el frente. Sí. En el momento en el que yo hago la maniobra, pasa esto. Miren lo que hace el peluche. Ajá, exactamente, eso. ¿Cierto? Esa maniobra va a hacer que el cuello del niño se extienda, ¿cierto? Y quizá el niño es pequeño, yo puedo mantener en la boca, la otra mano al niño en la boca y hago este movimiento, ¿cierto? Pero si yo estoy utilizando las 2 manos, este movimiento va a hacer que el niño expulse, ¿cierto? Si el niño tiene el cuello así, no va a salir nada. El niño debe tener el cuello hacia la parte hiperextendido para que haya una correcta expulsión. Si el cuello está así, el niño no va a botar absolutamente nada porque no hay vía respiratoria abierta. ¿Claros? Muy buena pregunta. Excelente. Bien, seguimos entonces. Vamos a hablar un poquito, ya que vamos avanzando excelente en la clase, vamos a hablar un poquito entonces de qué es, así por encima, y algo muy importante que ustedes tengan en cuenta, qué es el RCP, ¿cierto? Ya hablamos de que
pudimos desatorar al niño, ¿cierto? Ya botó, expulsó el objeto y me di cuenta que el niño empezó a cambiar de color, ¿cierto? El niño empezó a cambiar de color, ¿cierto? Venga, acá hay una pregunta de Ingrid, para hacer un paréntesis. Ingrid, la escuchamos. Si quieres, háblanos, Ingrid, para que todos escuchen la pregunta que me quieres hacer. No, buenas noches. No, solo Buenas era noches. contar casos que lo que decía que los niños se atragantan pues con cualquier cosa. He conocido casos de mamás con la cascarita del huevo y pues ha sido problemas en la tráquea y cirugía y terrible. Igual van las baterías, monedas, o sea, agujas, botones, hasta por la nariz. Entonces es como nuevos miedos desbloqueados de uno como mamá, que en un parpadeo ellos cualquier cosita Sí. atentan contra su vida. Inconscientemente lo hacen. Recuerden que ellos son niños y están explorando el mundo. Ellos están empezando a tener un contacto con muchas cosas. Y acuérdense lo que yo les dije. Si hay silencio, algo está pasando. Si hay silencio, no hay un niño en la casa. Hay un terremoto, ¿cierto? Entonces, todo lo que puede estar pasando, yo tengo que estar pendiente. Lo que dice Ingrid es muy cierto. La cáscara del huevo en los niños gateadores, a veces se cae la cascarita y ellos cogen esa cáscara y se la comen. La cáscara del huevo, recuerden que ellas es una cáscara de un material duro, ¿cierto? Y si esa cáscara se aloja en el tracto intestinal o en la tráquea o llega a bajar al tracto intestinal, ellos producen laceraciones o cortes y es donde vienen las hemorragias esofágicas que pueden vomitar sangre o pueden hacer deposición con sangre. Ojo a la deposición de los niños, papás. Hago un pequeño paréntesis saliéndome un poquito del tema, pero es importante que ustedes lo sepan. La decoloración en la deposición del niño es muy importante. Si yo observo que mi hijo está haciendo de un color muy negro como cuncho de café, hay una hemorragia intestinal. Puede ser de tracto superior intestinal o tracto inferior intestinal, lo que llamamos nosotros hemorragia de vías digestivas altas o vías digestivas bajas en la parte clínica. Pero hablemos que el niño está poposeando sangre o está poposeando demasiado negro. Ojo a lo que yo estoy observando en la materia fecal de mis hijos, porque eso me puede dar una pauta de que el niño quizás se comió algo y no sabemos, y el niño está haciendo deposiciones de color rojizas o de color muy negra, y es importante observarlo. También es importante observar el color de la orina en los niños. Lo digo por experiencia propia como enfermero profesional, que he visto que la orina en los niños a veces se pone muy roja. Puede que el niño se haya golpeado la parte de la vejiga y no nos contó, ¿cierto? Y tiene una hemorragia en la parte de la vejiga. La orina de mi hijo está muy color roja, o está orinando sangre, o está haciendo deposición con sangre, o quizá está vomitando sangre y no nos contó, no nos dijo nada. Ojo, papás, los niños se meten cualquier cosa a la boca, los niños son muy inquietos en ese sentido y esas lesiones pueden causar daños intestinales graves o situaciones en las que más adelante nos puede llevar hasta una peritonitis y, Dios no quiera, Dios que no sea el caso, hasta la muerte. ¿Listo? Las moticas de la cobija, dice Ingrid, muy bien. Los niños que se acostumbran a rumir, como las vaquitas, durmiendo y se meten cositas a la boca, como el cabello. He visto bolas de cabello en niños de 6 o 7 años que parecen un hematoma en el estómago. Los niños que comen cabello, ojo con eso, sobre todo en las niñas, mujeres, que se empiezan a comer el cabello y empiezan a comer el cabello y cuando menos se da uno cuenta, les aparece una bola de cabello en el intestino y eso les puede ocasionar una obstrucción intestinal, les puede ocasionar muerte o parte que muera del intestino, una peritonitis, muchas cosas pueden pasar. Eso es algo muy cierto, cosas que uno dice cómo pueden pasar, pero pasan. ¿Listo? Bueno, volvemos al tema entonces. RCP, reanimación cardiopulmonar. Tenemos 20 minuticos para que ustedes por encima aprendamos quizá cómo salvar la vida a mi hijo con un RCP mientras que llegan los servicios de emergencia. Entonces, ¿qué es RCP y qué tengo que tener en cuenta cuando yo voy a dar RCP? Cuando yo realmente necesito dar RCP, y es que ustedes sean muy conscientes de lo que les voy a decir ahorita. ¿Cuándo doy RCP en un niño? ¿Cuándo sé que tengo que hacerlo? Cuando mi hijo no tiene pulso y no respira. Cuando yo observo que ese niño no respira, y aquí es donde para que ustedes tengan en cuenta que para poder observar que un niño no respira, hay una sigla que se llama el VES. Ojo a esto, VES. Ver, escuchar y sentir la respiración. ¿Cómo puedo ver yo que un niño respira? Cuéntenme ustedes, ¿cómo puedo observar que un niño respira, papás? Esto es para que ustedes me lo digan a mí. Yo ya lo sé, pero quiero que ustedes me digan, ¿cómo puedo observar que un niño respira o no respira? Por los pulmones, ¿Qué se le mueve, a una persona? Los movimientos en el abdomen. Sube y baja. Ojo, papás. El ritmo del pecho y el abdomen durante 10 a 15 segundos. Muy bien, ojo, porque aquí estamos contando que ya el niño estamos viendo
que no está respirando. Yo estoy viendo que el pecho del niño no se mueve. Ojo, papás, porque en los niños también existe la respiración abdominal. No solo el pechito, también se les puede mover la barriguita cuando se les hunden las costillitas. Entonces, yo veo que el pecho o parte del abdomen no se expande. Estoy viendo que no está respirando. Listo. Ya vi que no respira o que sí respira. ¿Cómo puedo escuchar que un niño respira? Ojo, escuchar que respira. Ya vi. ¿Cómo escucho que un niño no respira? Poniéndole el oído en el pecho, en los pulmones. No, no exactamente en los pulmones, en la boca o nariz del niño. Yo pongo mi oído en la boca del niño y escucho la salida del aire, porque el niño puede estar respirando tan levemente, pero yo pongo el oído y escucho la salida del aire. ¿Claros? Ya vi y ya escuché. Ahora, ¿cómo puedo sentir la respiración de un niño? ¿Cómo puedo sentirla? Puedo poner mi mano en el pecho o en el abdomen y puedo sentir el movimiento, pero también puedo poner mi mano en la boca o nariz del niño y de qué temperatura sale el aire. Cuando un niño respira o cuando nosotros respiramos, ¿de qué temperatura sale esa respiración? Caliente. Muy bien. Y si el niño está frío, ¿cómo respirará? ¿Caliente o frío? Frío. No, señor. Siempre la respiración va a ser caliente. Ojo a esto. La hipotermia en un niño que es una baja de temperatura no quiere decir que el niño vaya a respirar frío. Siempre la respiración va a ser caliente. Ojo, ya vi, ya escuché y ya sentí la respiración. El ves. Esto se hace en segundos, papás. Esto no es ponerme yo a mirar a ver si de pronto respiró, ponerme yo a ver si sentí. Ojo, veo, escucho y siento la respiración. El niño no está respirando. ¿Claros? Ahora voy a verificar el pulso de mi hijo. ¿Cómo verificamos el pulso de una persona? En el Recordemos. cuello, Muy en bien. el cuello, en la muñeca. Hay dos puntos universales muy fáciles de ubicar el pulso en una persona. En la muñeca, ¿cierto? Que es el pulso radial, o el carótido o carotidio, ¿cierto? Pero estamos hablando de niños, de un niño pequeñito. ¿Cómo le voy a encontrar yo el pulso con mis dedotes a un bracito que escasitamente es como un dedo de grueso? Entonces, carótido o carotidio, papás. El carótido o carotidio es acá. Acuérdense que nosotros aquí en Colombia esto lo llamamos guarguero. Bueno, no sé, aquí en Santander esto lo llama guarguero, gañote o pescuezo, como le llaman en cualquier parte, ¿cierto? Entonces, esta manzana de Adán que yo tengo acá, la tienen los niños también, ¿cierto? Entonces, con mi dedo índice y corazón, no con el pulgar no sirve para detectar pulso, índice y corazón, ¿cierto? Ubico acá donde se hunde, donde está la tráquea, donde se hunde, lado derecho, lado izquierdo, cualquiera de los dos, y puedo identificar el pulso del niño. Estamos hablando de un cuerpo pequeñito. Si yo soy capaz de detectarlo en la muñeca del niño, muy bien, índice y corazón, acá en la parte distal del radio y lo ubico. Pero si yo tengo a mi hijo muy pequeñito, lo más práctico sería en la parte carótida, ¿cierto? Entonces identifico, no tiene pulso. Entonces, si no tiene pulso y no respira, es ahí donde yo sí puedo iniciar una maniobra de RCP. Solo en esas condiciones. Si mi hijo está respirando con dificultad, si mi hijo tiene pulso, jamás voy a hacer compresiones en el pecho de mi hijo, de mi bebé o de mi niño a mi cuidado. Nunca se hace RCP en una persona que tiene pulso y respira. ¿Debo llamar a la línea de emergencias si observo que el niño está respirando con dificultad, que el niño definitivamente se golpeó la cabeza y quedó inconsciente y no está respirando? ¿Debo llamar a la línea de emergencias? Claro que sí. Siempre la línea de emergencias me va a poder dar pautas. Pero si yo ya observé que mi hijo no está respirando y que mi hijo no tiene pulso, inmediatamente, ¿cierto? Voy a empezar a buscar esa maniobra de RCP. Listo. No tiene pulso y no respira. Voy a hacer RCP. Tengo a mi hijo inconsciente. Alcanzan a ver el muñeco. Digamos que el niño está acostado para que ustedes me entiendan. El niño está acostado. Vuelve lo mismo que aprendimos ahorita. Mis dos dedos en la clavícula del niño. Bajo derecho, derecho, derecho hasta que ubico la boca del estómago. Para hacer RCP no va a ser en el huequito. Para hacer RCP va a ser sobre donde termina el esternón, donde está el huesito del esternón. En los niños voy a poner un dedito arriba de ese huequito. ¿Sí me entienden? Ubiqué el huequito de la boca del estómago, pongo un dedito y de ahí para arriba es donde yo voy a poner o mis dos dedos si es un bebé o la planta de mi mano, si es el talón de mi mano, si es un niño más grandecito. Ojo, talón de la mano, no la parte de acá. Si es un niño pequeñito, voy a hacerlo con las puntas de los dedos. Pero si es un niño más grande, como el niño que tiene Angie, que es un niño ya más grandecito, va a ser con el talón de mi mano. Entonces, ubico en el pecho y voy a hacer 30 compresiones, pero eso no es coger el niño y hacerle así, ¿no? Es
1, 2, 3, 4, 5. Voy a empezar a contar de manera progresiva 30 compresiones y le voy a dar 2 respiraciones. Ojo, papás, a esto. Esto es muy importante, que yo sé que en 20 minutos explicárselo es muy difícil, pero quiero que ustedes hagan ahorita. Ahorita vamos a hacer el ejercicio todos con el muñequito, pero quiero que primero vean lo que yo les estoy explicando y después vamos a hacer la práctica. Entonces, volvemos a hablar de la ubicación de dónde voy a dar RCP en ese bebé. Lo voy a hacer de frente para que lo miren. Pongo mis 2 dedos en la clavícula del niño, donde termina la clavícula del niño, y bajo directo por el esternón hasta que ubico la apófisis sifoide o boca del estómago, ¿cierto? Ahí donde ubico la boca del estómago, donde termina el huesito, voy a poner un dedito, y de ahí para arriba, del dedo hacia arriba, es donde yo voy a poner mi mano para hacer RCP. Puede ser de esta manera o puede ser de esta manera, pero con el talón de la mano. Si es un niño grande, si es un niño pequeñito de meses, ubico el esternón, donde está el esternón, donde termina donde empieza la boca del estómago y termina el esternón, un poquitico hacia arriba, y hago esta maniobra. ¿Cuántas compresiones son? 30 compresiones. ¿En cuánto tiempo? Generalmente es en 20 segundos. Es decir, 1, 2, 3, 4. No vamos a empezar a hacer esto. Simplemente llevo una cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que llego a 30. 28, 29, 30. El niño debe estar acostado, ¿cierto? Con la cabeza hiperextendida. Acuérdense, como cuando el atragantamiento, la cabeza debe estar hiperextendida. ¿Para qué? Para que la vía respiratoria esté abierta. Tiene que estar en esta posición. Y vamos a dar respiración boca a boca, papitos. ¿Cómo es respiración boca a boca en un niño? Nuestra boca es muy grande, ¿cierto? Y la boca del niño es pequeña. Si el niño es pequeñito, neonato, tengo que tapar con mi boca la nariz y boca del niño. Es decir, abro mi boca para tapar boca y nariz del niño, ¿cierto? Y voy a dar 2 respiraciones fuertes. No es soplar, es hacer una fuerza fuerte para que ese pulmón del niño se hiperextienda. Es decir, abro mi boca, la pongo y hago fuerte 2 veces, fuerte, tapando boca y nariz del niño. Si ya es un niño más grande, tapo con mis dedos en pinza la nariz del niño y con mi boca tapo la boca del niño completamente y voy a dar 2 respiraciones fuertes, lo mismo, 2 respiraciones fuertes. Ojo, ¿cuánto tiempo tenemos para dar las respiraciones? Máximo 5 segundos. Ojo al tiempo, porque en RCP el tiempo es primordial. Entonces, 30 compresiones, tengo a mi hijo acostado, ubico la apófisis sifoide, 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30. Inmediatamente hiperextendí, abrí la boca, tapé nariz, 2 respiraciones y continúo RCP. ¿Claros? Ahora, si mientras que yo estoy haciendo RCP en ese niño, observo que mi hijo empezó a moverse y empezó a respirar, inmediatamente detengo el RCP. ¿Por qué la detengo? Porque mi hijo ya está respirando y ya tiene expansión pulmonar. Inmediatamente detengo. ¿Claros? ¿Alguien quiere hacerme una pregunta para continuar la explicación o empezamos a hacer las prácticas? Sí, yo tengo una pregunta. La respiración, yo siempre me he preguntado, ¿es soplarle fuerte? Sí. O sea, soplar fuerte. Sí. Tomo aire por mi boca y soplo. Vuelvo y tomo aire y soplo, ¿cierto? Pero tiene que haber un sello de mi boca con la boca del niño. No puede haber fuga de aire. Por eso, si es un niño como el que tú tienes, Sandra, en este momento, que es un niño pequeñito, digamos que ese niño tiene 2 meses de edad, mi boca debe tapar la nariz y la boca del niño a la vez. Si es un niño ya más grande, en la cual la boca es más grande, tapo con mis dedos la nariz del niño y con mi boca tapo la boca del niño y hago fuerte, fuerte en la boca del niño. Ojo, 5 segundos máximo para hacer esta maniobra. El RCP no puede parar más de 5 segundos. ¿Listo? Paola, te escuchamos. Yo quería preguntar, cuando estoy haciendo las 30 compresiones, Sí. si en medio de las 30 compresiones empieza a respirar, ahí ya... Detengo para. inmediatamente. Detengo inmediatamente las compresiones. Por eso es importante que el auxiliante en RCP, como es un niño, voy a estar encima del niño, ¿cierto? El auxiliante de RCP siempre tiene que estar, mientras que yo estoy haciendo las compresiones en el pecho, debo estar observando la boca, la cabeza del niño. Porque si el niño empezó a presentar manifestaciones de movimiento que tengo que hacer, detengo inmediatamente el RCP. ¿Cierto? Y también Sí. quería preguntar, Dime. qué pena. No, dime. El niño debe estar, no sé, en la cama, en el suelo. Perfecto, estaba esperando que alguien me hiciera esa pregunta. Muy bien, Paola.
Nunca vamos a hacer RCP sobre una superficie blanda. Siempre el RCP debe hacerse sobre una superficie plana y dura. ¿Cuál sería la mejor superficie plana y dura para hacerlo? En el piso. Del suelo. Muy bien, el piso es la mejor forma de hacerlo. Si ese RCP lo voy a hacer en un niño que se ahogó, ¿lo tengo que sacar del agua o lo hago dentro del agua? Sacarlo. Fuera del agua. Por lógica tengo que hacerlo, ¿cierto? Entonces siempre la superficie tiene que ser una superficie dura y plana. Debe hacerse sobre el piso. Entonces, vamos a hacerlo. Quiero que ustedes, los que puedan encender cámara, lo hagan. Vamos a poner el caso de que ustedes llegaron a su casa y se encontraron que su hijo, ustedes fueron a la tienda y es un niño de 5 años que se quedó solito en la casa 5 minutos con una hermana de 11 años. La hermana de 11 años está conectada en redes sociales y no se dio cuenta que el niño se golpeó la cabecita contra la mesa y está tirado en el piso. Entonces, ¿qué tienen que hacer como primera medida? Encontraron a su hijo tirado en el piso. Cuéntenme en qué harían. Mirar si respira. Muy bien, entonces tengo que verificarle los signos vitales al niño. Entonces, observé y reviso. El niño no está respirando. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Respira o no respira? Ahorita lo aprendimos. Tomándole el pulso. No, hablamos de respiración, no de pulso. Respirar. Respiración. Entonces, Mirando el observo abdomen. Mirar el abdomen. el pecho o el abdomen del niño si se está expandiendo o contrayendo. Resulta que no vi que el pecho se expande y se contrae, pero quizá escuché que le sale un poquitico de aire. ¿Está respirando o no está respirando? Quizá el pecho no se le mueve mucho, pero estoy escuchando aire. Si estoy escuchando aire, el niño está respirando. No hay que hacer maniobra de RCP en ese momento, ¿cierto? Muy bien. Se coloca el niño en posición de seguridad. ¿Y cuál es la posición de seguridad? Boca arriba con la cabeza extendida. ¿Para qué es la posición de seguridad boca arriba con la cabeza extendida? Para que el aire circule de una mejor manera, ¿cierto? Si el niño está respirando, no le opriman el pecho, porque si yo le oprimo el pecho, estoy obstruyendo que los pulmones hagan este movimiento. Entonces, el niño respira, posición de seguridad, es boca arriba con la cabeza extendida. Observo si de pronto el niño se comió algo, o sea que está atragantado. Observé que el niño está morado, está asfixiado. Entonces, ¿qué maniobra tengo que hacerle? Aprendimos la maniobra. Si el niño tiene 5 años, ¿cuál maniobra sería? La de Heimlich. Muy bien, maniobra de Heimlich. Ubicamos la apófisis sifoide y le hacemos la maniobra. Muy bien, estamos hablando de un niño de 5 años, no un neonato, ¿cierto? Maniobra, el niño expulsó el objeto. Listo, expulsó el objeto, pero el niño quedó inconsciente después de expulsar el objeto. ¿Qué pasó? Duró mucho tiempo con el objeto, yo me di cuenta muy tarde, quizás expulsó el objeto y el niño empezó a respirar, pero ya tiene una afectación respiratoria. ¿Tengo que llamar a la línea de emergencias o tengo que llevar a ese niño a urgencias inmediatamente, cierto? Ojo, observo, siempre tenemos que ser observadores. Listo, resulta que el niño no está respirando. Verifico en el cuello del niño y el niño no tiene pulso. Iniciamos inmediatamente el protocolo de RCP. Entonces quiero ver cómo iniciaríamos ese protocolo de RCP. ¿En dónde tenemos que acostar el niño? En una superficie plana y dura. El piso, ¿cierto? Acostamos el niño en el piso. Muy bien. Entonces, al acostar el niño en el piso, inicio de RCP. ¿Cómo ubico la zona en la que tengo que hacerle RCP a ese niño? ¿Me explican? ¿Me Que sea recuerdan cómo segura ubicamos? para el niño y para uno también. Que sea plano, Listo. que no haya nada por ahí, juguetes. Perfecto, muy bien. Saco todos los objetos extraños que tengo alrededor y tengo el niño ya en una superficie plana, y dura. Ahora, ¿cómo ubico la zona en la que tengo que hacer las compresiones en el pecho del niño? ¿Me repiten cómo es? Boca arriba, cabeza extendida. Boca arriba, cabeza extendida, muy bien. Ahora, ¿dónde le voy a hacer las compresiones al niño? Buscar la boca, el estómago y Debajo del esternón. Muy bien, en el esternón, donde termina el esternón y empieza la boca del estómago, ubico un dedito, si es un niño, un dedito arriba de donde termina, y ahí donde pongo ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que poner? La palma de El la talón. mano, el talón de la Estamos mano. hablando de un niño de 5 años, es el talón de la mano, ¿cierto? Si es un bebé, es Los mis dos 2 dedos. Listo, ubiqué el talón arriba de la apófisis sifoide y debo empezar a hacer las compresiones. ¿Cuántas compresiones tengo que darle a ese bebé? 30. Muy bien, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre tengo que llevar ese ritmo hasta que llego a 30 compresiones. ¿Listo? 28, 29, 30. Posición de la cabeza del bebé. Cuello hiperextendido,
cierro nariz del niño con mi dedo pulgar y índice y tapo con mi boca la boca del niño y doy ¿cuántas respiraciones? 2. 2 respiraciones. ¿Cuánto tiempo tengo para dar esas 2 respiraciones? 5 segundos. 5 segundos máximo para dar esas 2 respiraciones. ¿Claros? ¿Me quieren hacer una pregunta, Mafe? ¿No? Muy bien, Mafe. Entonces, acuérdense, hiperextensión del cuello del niño debe estar hiperextendido con la boca abierta. Tapo la nariz de ese niño con mi índice y corazón y cojo mi boca y tapo la boca del niño y hago 1, 2. Inmediatamente reiniciamos el RCP. Siempre que esté haciendo RCP tengo que estar pendiente de la cabeza del niño, porque si mi hijo empezó a reaccionar, ¿qué tengo que hacer con el RCP? Parar. Paramos. ¿Claro? Muchachos, señoritas, señores, esto que estamos aprendiendo ahorita es un RCP básico. Lo puede hacer cualquier persona. Este RCP básico que ustedes están aprendiendo hoy es primordial para salvar una vida. Mire, si el 1% de la población mundial supiera esto que ustedes están aprendiendo hoy, se salvarían muchísimas vidas. Esto no solo para niños, para adultos es lo mismo, ¿cierto? La misma frecuencia de 30 compresiones, 2 respiraciones. Si ustedes tienen la oportunidad de que ustedes ya hoy se van con un poquito de conocimiento referente a lo que estamos haciendo y sabemos que estamos haciendo un correcto RCP, debo empezar a coaccionar y a salvar vidas en niños y en adultos. Erika, te escucho. Erika, te escuchamos. Una duda, digamos, con respecto a zonas remotas. El Sí. RCP se puede hacer en brazos, digamos, el bebé en brazos se puede ir haciendo así, No. mientras uno se desplaza, porque digamos en veredas, pues va a ser muy difícil llegar a esto y pues las personas se asustan y entonces uno se desplaza. Entonces Bueno, yo quería lo importante, Erika, es que se haga en una superficie plana. Buscaríamos una tabla o algo en lo que yo pueda poner el niño, porque la idea es que la espalda del niño esté sobre una superficie plana, con el hecho de que cuando yo haga la compresión en ese pecho, no haya aquí algo blando que me haga que la compresión no sea efectiva. Entonces, en ese caso sería una tabla que yo pudiera ponerle debajo y poder hacer las compresiones si es un niño, de manera en la que en la superficie plana trasera me pueda sostener. El desplazamiento, si voy a durar haciendo RCP, en el desplazamiento tiene que ser la misma frecuencia, 32, 32, y continuar el RCP hasta que lleguemos al centro de salud más cercano. Claudia, te escuchamos. Buenas noches. La pregunta es si hay algún orden en específico, si se empiezan primero con las 30 compresiones y luego las 2 ventilaciones o al revés. Y no. La segunda, acabas de decir, se puede repetir hasta que se llegue al centro médico. ¿Cuántas veces se puede repetir? Muy bien, buenas preguntas, Claudia, gracias. Siempre se van a iniciar con las compresiones torácicas. La idea es que al momento de hacer las compresiones torácicas, el flujo sanguíneo, la idea de hacer este movimiento es que el corazón haga esto, que el corazón siga bombeando la sangre, y para allá iba. Si yo no soy capaz de dar la respiración, no doy la respiración, siempre voy a hacer las compresiones continuas. Hago 30 compresiones, verifico si el paciente tiene pulso, si no voy a dar respiración, verifico si el paciente tiene pulso, máximo 3 segundos y continúo las compresiones. Si soy capaz de dar las ventilaciones, las dos respiraciones boca a boca, las voy a dar continuamente, esas 2 respiraciones, y voy a hacer que el paciente vaya a continuar con la respiración. ¿Cuánto tiempo voy a dar RCP? Todo el tiempo que me sea posible hacerlo hasta que lleguemos, hasta que reciba una atención médica especializada o hasta que lleguemos al centro asistencial. Hay un dato muy específico de RCP, y es que si hay una buena compresión y una buena ventilación, ese RCP puede durar mucho tiempo en específico hasta que la vida del paciente pueda que se salve o no. Siempre el RCP es un interrogante. Un buen RCP puede salvar vidas. Un buen RCP realizado en un bebé en cuanto a tiempo y compresiones y constancia puede marcar diferencia entre vida o muerte. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. Señora. La edad, digamos, los bebés, ¿hasta qué edad, cuando yo le voy a hacer las ventilaciones, que le tapo la nariz y la boca, hasta qué edad va y de qué edad en adelante solo es en la boca? Eso más o menos lo podemos medir por el tamaño de mi boca a la comparación de la boca del niño. Si mi boca es capaz de tapar la nariz y la boca del niño, lo voy a hacer completamente nariz y boca.
Si ya la boca del niño, mi boca no va a ser capaz de tapar completamente la boca del niño, simplemente tapo la naricita y con mi boca insuflo rápidamente, porque la idea de tapar la nariz es para que no se vaya a escapar el aire cuando yo lo introduzca en la boca del niño, ¿sí? Esa es la idea siempre que se pueda realizar ese tipo de maniobras. Gracias. Pregunten, me gusta que pregunten. Yo tengo otra pregunta. Dime. Este caso, en el caso que estábamos ahorita haciendo, era que el niño, bueno, lo habíamos encontrado que se había golpeado, bueno, Ajá. y cuando expulsó el objeto se desmayó. Sí, o Ajá. sea, Sí. esperamos el tiempo de habernos dado cuenta. Pero en el caso del niño que no expulsó, o sea, se desmayó porque tiene todavía atragantado o tiene su obstrucción. Ajá. Empezamos RCP y o sea, en ese momento hay expulsión, ¿no? ¿Qué pasa con ese? Pasa a un segundo plano el atragantamiento e inmediatamente realizamos RCP porque el niño ya no está respirando ni tiene pulso, ¿sí? Entonces, pueda que en la maniobra de RCP, que yo esté realizando RCP, el objeto salga y si ahí es donde tengo que retirarlo de la boca, ¿cierto? Pero en ese momento, ¿qué es lo que prima en ese momento? Si el atragantamiento grave me ocasionó que el niño dejara respirar y colapsó, no tiene pulso, no respira, inmediatamente inicio RCP. La maniobra de Helmich pasa a un segundo plano, el atragantamiento pasa a segundo plano y en ese momento me interesa de restablecer el fluido sanguíneo cardíaco. ¿A dónde? Al cerebro del niño. Entonces, en ese caso, lo que tengo que iniciar es RCP. ¿Claros? Las respiraciones se le van a dar siempre y cuando, no se le van a dar respiraciones porque está atragantado, o sea, el aire no va a pasar, pero sí le voy a dar compresiones y esperar que lleguen los servicios de emergencia o trasladar al niño lo más rápidamente, siempre y cuando vayamos haciendo el RCP. Pero muy buena pregunta, Erika. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Aprovechen que mire, ya nos pasamos 3 minutos de la clase, pero no importa. Yo les sigo dando el tiempo para que empecemos a seguir analizando este tipo de situaciones porque es muy importante, esto que estamos viendo ahorita es muy importante saberlo, ¿cierto? Las ventilaciones, la ubicación y todo lo que estamos aprendiendo ahorita en este momento es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Buenas noches, sí, una pregunta. Por ejemplo, yo hago la respiración 5 segundos y pues boca y nariz. Después de esos 5 segundos, permito que él como que respire o algo así, o sea, Muy quito bien, la... Angie. Muy buena pregunta. Siempre que yo esté haciendo el RCP, tengo que estar observando el entorno del paciente. Yo ya le di las 2 respiraciones al paciente y quizá que cuando le di las 2 respiraciones me di cuenta que él empezó a abrir los ojos y a mover, inmediatamente paro, no hago más compresiones. Pero yo siempre observo 4 segundos que le di las respiraciones y paré un momentico y observé que el paciente no hizo nada, continúo con el RCP. Por eso el primer auxiliante o el resucitador en ese caso, que se llama, la persona que está haciendo el RCP se llama resucitador, tiene que ser muy observador a lo que el paciente está presentando, sobre todo en los niños. En los niños es muy fácil observar los cambios corporales por el tamaño del cuerpo del niño, ¿cierto? Quizá mis manos casi van a tapar el pecho completo del niño y estoy observando que el niño empezó a moverse o empezó a respirar o empezó a presentar signos de vómito, porque muchas veces cuando yo oprimo el pecho el paciente va a regurgitar. Si el niño vomita, inmediatamente tengo que voltearlo de medio lado para que vomite, ¿cierto? Porque si no, si yo lo tengo boca arriba y él vomita, ¿qué va a pasar? Se va a respirar. Muy bien. Entonces observé que el niño se vino en vómito. Eso ya es un reflejo de vida, ¿cierto? El vómito es un reflejo de vida. ¿Qué hago? Lo volteo de medio lado, dejó de vomitar, lo puse boca arriba y sigo observando. Sigue respirando. Tiene movimientos en el pecho. Tiene pulso. Inmediatamente paro el RCP, pero siempre sigo observando ese paciente y sigo observando ese niño y lo traslado rápidamente a un centro asistencial. Cualquier situación que se presente en pérdida de respiración o pérdida de fluido sanguíneo, tiene que ser llevado a un centro asistencial el niño sí o sí. Si ya es por un atragantamiento, que el niño expulsó el objeto y el niño ya empezó a respirar normal, lloró y tanto y todo lo que si el niño sigue normal, no hago ningún otro tipo de situación en la que el niño me vaya a presentar algún tipo de problema. ¿Claros? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Preguntas, dudas o inquietudes, ¿nadie? Déjenme un segundito, por favor, un minutico. Listo, continuamos. Qué pena un momentico la interrupción. Preguntas, señora.
Si en dado caso bueno, el familiar, el respondiente no tenga, digamos, a mí me duelen estos 2 dedos. Ajá. ¿Con qué otros dedos puede hacer? O Si le duele, solamente si le duele los de la izquierda con o la sea, derecha, esta ya no se puede, la de con los pulgares ya no se puede en los es que bebés. el dedo pulgar va a ser mucho más difícil controlar la presión la forma en la que lo voy a hacer. Por eso siempre es recomendable con estos dedos, pero ya tú debes ser en ese momento recursiva. Si quizás tienes una fractura o una herida en el dedo índice y no puedes, pues vas a pasar a hacerlo con el empeine de la mano, o sea, con estos últimos 2 dedos de manera lateral. Lo puedo hacer de esta manera, ¿cierto? Entonces, esta también lo puedo hacer, o simplemente lo haría con el talón de mi mano, controlando la fuerza que yo voy a hacer. El problema en los neonatos o en los niños pequeñitos es el tamaño del pechito, ¿cierto? El tamaño del pechito es muy pequeñito, muy reducido. Entonces, por eso es que lo recomendamos con los 2 dedos para poder controlar la presión con la cual yo voy a ejercer el pechito, la fuerza en el pechito del niño. ¿Claros? Lidia, te escuchamos, Lidia, que me dices que hay un punto. Lidia, ¿nos quieres decir algo? No estamos leyendo el chat. Si quieres, nos lo puedes decir por acá. Por ejemplo, cuando uno trabaja con niños y si o sea, un niño se atraganta con algo y uno lo puede ayudar ahí, si hay un punto de PEMU, y si ya el niño expulsa eso, ¿hay necesidad de llevarlo al centro de salud? Si el niño expulsó el objeto y el objeto no le causó ningún tipo de lesión en la garganta, no observas ningún sangrado, simplemente el niño se atoró y lo expulsó y el niño está respirando bien, tú lo ves que está ventilando normal y ves que el niño no perdió el conocimiento, no perdió el sentido en ese momento, no hay necesidad de trasladarlo. Si tú ves que el niño había perdido el conocimiento, ya tuvo una exposición muy larga al atragantamiento, el cual le ocasionó al niño un desmayo, sí hay que llevarlo inmediatamente. Así él recupera el conocimiento después, sí tiene que ser llevado a un centro asistencial para que le hagan un seguimiento como mínimo de 6 horas en observación y se den cuenta si el niño tuvo alguna secuela o no debido a la falta de oxigenación como tal de todo lo que tiene que ver con ese tipo de situaciones. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Pues escucho. Entonces vamos a recordar la posición de seguridad. Recuerden, para terminar la clase, posición de seguridad, boca arriba con la cabeza extendida hacia atrás. Esa es la posición de seguridad. ¿Claros? Siempre con la posición de seguridad con la cabeza extendida hacia atrás. Si el niño vomita, ¿qué tengo que hacer? De lado. De medio lado, para que el niño vomite y no se broncoaspire. Dejó de vomitar, pero sigue inconsciente. Seguimos con la posición de seguridad boca arriba. Dejó de respirar. ¿Cómo me doy cuenta? Porque estoy observando el pecho del niño que no extiende, que sí extiende, y estoy observando que el niño no tiene pulso. Inmediatamente inicio RCP. Recordemos la frecuencia de RCP, 30 compresiones, posteriormente 2 respiraciones. Si no voy a las respiraciones, 30 compresiones, máximo 3 segundos para verificar pulso y continúo haciendo compresiones hasta que el niño sea llevado a un centro asistencial o llegue la ayuda. Recordemos que siempre debemos llamar a la línea 123 y pedir ayuda para que nos puedan asistir en este tipo de situaciones. ¿Alguna otra pregunta? Mira que la clase estuvo bastante interesante, que la clase estuvo muy dinámica, muy participativa. Esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta todo lo que conllevo hoy. Tu plan mental de 4 pasos, siempre seguridad, verifica siempre todo lo que está sucediendo. El chequeo, responde o no responde, la revisión de los 15 segundos en todo lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Pida ayuda al 123 e inicia las maniobras necesarias, ya sea para el atragantamiento, las que aprendimos, la maniobra de Helmich y las maniobras en niño boca arriba, boca abajo, y si el niño no respira, inmediatamente iniciar las maniobras de RCP con todo lo que tiene que ver en nuestro plan de atención inicial. Entonces, miren, créanme que para mí es muy agradable dar este tipo de entendimiento a personas, como lo llamamos nosotros, personas lego, personas sin algún tipo de instrucción, porque ustedes hoy se van con un conocimiento mucho más amplio de lo que yo quizá puedo hacer y de la forma en la que yo puedo ayudar a mi hijo, a mi paciente, a mi cuidado, de todo lo que yo puedo hacer antes de entrar en pánico, antes de salir corriendo con ese niño en brazos y no hacer una maniobra que quizá le pueda salvar la vida. Eso de coger el niño y echármelo al hombro y salir corriendo por todo el barrio gritando ayuda, eso no sirve de absolutamente nada. Es poner en práctica lo que ustedes vieron ahorita. Si el niño está atragantado,
desatórenlo, desatragántenlo ustedes mismos, porque esto que aprendieron hoy, ustedes lo van a poner en práctica. Dios quiera que nunca sea el caso, pero el día que les pase, ustedes ya tienen el conocimiento, ustedes ya tienen la práctica para que este tipo de situaciones nos ayuden más adelante y puedan salvar vidas. Créanme que les agradezco muchísimo a ustedes la atención prestada a esta clase de hoy. Vamos a tener otra clase el miércoles, va a ser conmigo también, sobre primeros auxilios en hemorragias, heridas y quemaduras, que también es algo muy importante y podemos aprender muchísimo más. Ojalá les haya agradado mi forma de enseñarle. Yo soy una persona que me gusta ser muy didáctica, muy práctica y muy como afable a ese tipo de situaciones. Entonces nos veremos el miércoles nuevamente en la siguiente clase. Esta clase quedó grabada, si ustedes la quieren se la pueden pasar por medio de video para que ustedes vayan mirando la interacción. También les van a pasar las diapositivas y pues muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos entonces el miércoles para que continuemos con la siguiente clase de primeros auxilios y pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Estén muy bien. Gracias, Doc. Buenas noches. Buenas noches.